Al atravesar el mundo de la cultivación, despertaste el sistema de mortal. Originalmente, solo necesitabas cortar leña y acarrear agua para volverte más fuerte. Pero, inesperadamente, el líder de la secta te obligó a aceptar discípulos para continuar la tradición. Sin otra opción, elegiste al azar a una joven sin talento. Sin embargo, justo cuando te alegrabas en secreto de haber encontrado un discípulo sin preocupaciones. Esta chica te consideraba una persona vulgar obsesionada con la belleza. Todo porque ella era una emperatriz suprema que había renacido. Hasta hace unos días, despertó los recuerdos de su vida pasada. Para obtener recursos de cultivación y volver a su apogeo. Solo podía participar en la ceremonia de selección de discípulos con el talento original de este cuervo. Pero al ver cómo los jóvenes y chicas a su alrededor eran elegidos uno por los diferentes picos, él quedó abandonado en el lugar sin que nadie le prestara atención, sintiendo de repente una vergüenza y rabia indescriptibles que le subieron a la cabeza. En ese momento, Qianli sintió agudamente que una mirada se posaba sobre él e instintivamente alzó la vista. Justo encontrándose con tu mirada en el rincón del estrado elevado, notando que tu aura era suave y tranquila, completamente diferente a los otros cultivadores a tu alrededor. En este momento, en la plataforma elevada, la mirada del líder Luo Tianming también se posó sobre ti. Anciano Muge, en esta gran ceremonia, la cumbre Kuiwei no puede regresar con las manos vacías nuevamente. De lo contrario, incluso yo no podría violar las normas ancestrales del clan, y sería necesario tomar medidas contra la cumbre Kuiwei. Sus palabras son tanto un recordatorio como un ultimátum final. El significado es claro, hoy debes elegir uno, de lo contrario, la agenda de fusión de la cumbre Kuiwei se presentará. En tu corazón, suspiras levemente. Originalmente, querías demorarte un poco más para ver si había opciones menos notables, pero ahora que el líder te ha nombrado, no puedes seguir haciendo oídos sordos. Así que tu mirada se dirige nuevamente hacia el final de la multitud, esta vez fijándose claramente en la joven llamada Qianli. Qianli, aún inclinando la cabeza por la vergüenza y el enojo de antes, de repente siente que esa mirada amable se fija en ella nuevamente. Esta vez es más directa que antes. ¿Acaso realmente me elegirá? El corazón de Qianli se salta un latido, y la sorpresa junto con una débil esperanza brotan al instante. Pero tan pronto como surge este pensamiento, la razón lo suprime de inmediato. Es imposible, lo que he mostrado es solo un pseudo espíritu raíz. Como anciano de una cumbre, ¿cómo renunciaría a la oportunidad de elegir un talento ligeramente mejor? Inmediatamente, una explicación que le pareció más razonable surgió en su mente: sí, debía ser por esta apariencia. Al pensar en esto, una fría sonrisa fugaz cruzó el hermoso rostro de Qianli. Parece que dentro del clan Loxia también abundan personas vulgares. Al pensar en esto, la leve alegría que acababa de surgir en su corazón se desvaneció al instante y una sensación de ofensa e irritación emergió. Pero él entendía profundamente su situación actual: bajo el alero ajeno, no hay más remedio que inclinar la cabeza. Si realmente me elige, no estaría mal fingir por un tiempo. Aunque el clan Loxia es pequeño, al menos es un lugar donde refugiarse. Qianli se calmó rápidamente y un destello de frío brilló en lo profundo de sus ojos. Si realmente tiene intenciones inapropiadas, aunque este emperador esté en desgracia, tengo mis propios medios para hacerle pagar el precio. Y en este momento, tú ya habías tomado una decisión. Esta joven tiene un talento mediocre, parece bastante tranquila y además no parece muy sociable, cumpliendo con tu criterio de no causar problemas al aceptar discípulos. Así que, entre murmullos sutiles, te levantaste lentamente y caminaste directamente hacia la esquina más alejada donde ella estaba parada. Todas las miradas se concentraron en ti de inmediato, deseando ver qué elección final tomaría este excéntrico anciano del pico Kuiwei. Qianli alzó la cabeza, esforzándose por mantener la calma en apariencia, pero en lo profundo de sus ojos excesivamente brillantes, aún se filtraba la tensión que sentía en ese momento. Tú, como si no percibieras sus complejas emociones, dijiste con mirada serena: ¿estás dispuesto a entrar bajo mi tutela? Al pronunciar Kui Beifeng estas palabras, la plaza primero quedó en silencio, y luego estalló un murmullo incontrolable. Lo eligió de verdad, eligió a esa mujer con raíz espiritual de cola. El anciano Mu aún es demasiado joven, se dejó engañar por la belleza, dijo otro anciano en la plataforma alta, negando con la cabeza con resignación. El líder Luo Tianming también frunció ligeramente el ceño, pero al final no dijo nada más. La regla era aceptar al menos a uno. En cuanto a quien se aceptaba, no había restricciones. Qianli escuchaba los comentarios a su alrededor y mordía suavemente el labio inferior. Aunque estas voces eran hirientes, en ese momento le importaba más tú. Tu mirada era demasiado serena, sin rastro de sangre oculta, sino más bien una especie de calma indescriptible, similar a la de alguien que ha visto a través de los asuntos mundanos. ¿Qué quiere decir realmente? Qianli se sentía aún más confundido en su corazón. Tú no prestabas atención a su vacilación ni a las reacciones del entorno, solo lo observabas en silencio, esperando una respuesta.
Jian Li tomó una profunda respiración, reprimiendo sus pensamientos confusos, se inclinó ligeramente y dijo, discípulo Jian Li está dispuesto a aceptar un aprendiz. La ceremonia concluyó sin mayores incidentes, bajo las miradas curiosas de todos. Ya se había inclinado levemente hacia el líder de la secta, Luo Tianmin, hermano mayor líder, la cumbre Qigüe ya ha aceptado a un discípulo, lo cual no cumple con las regulaciones de la secta. Luo Tianmin observó a la joven en el escenario, cuya apariencia era excepcional pero su talento mediocre, y luego miró a Ti, cuya habilidad cultivadora era común, y suspiró en su interior, al menos son compatibles. Pero su rostro no mostró nada, solo asintió y dijo, ya que es así, hermano Mu, enséñale bien, no defraudes la tradición del camino. Mu lo recordará, respondiste casualmente, con un tono plano, y luego te llevaste a Jian Li de la plaza. Al igual que al venir, no usaste ningún método de escape, solo caminaste de regreso por el sendero de la montaña sin prisa. Jian Li siguió en silencio detrás, sus pensamientos volaban rápidamente. Usando su poder espiritual residual, percibió cuidadosamente, la respiración de este nuevo maestro era realmente contenida, pero parecía demasiado contenida. Con la perspicacia de una emperatriz, por un momento no pudo discernir su profundidad. ¿Habrá practicado algún método especial de ocultación de respiración?, pensó mientras especulaba en silencio. Tú, que vas delante, hablas, discípulo, ya que has entrado bajo mi tutela, hay algunas cosas que debo aclararte primero. Nuestro pico Qigüe tiene pocos miembros y no seguimos tantos formalismos y protocolos. Es simplemente un lugar tranquilo y libre. Yo, como maestro, normalmente corto leña, acarreo agua y ocasionalmente voy a pescar junto al estanque de la montaña trasera. Mi comprensión es mediocre y temo no poder darte mucha orientación en el camino del cultivo. En el futuro, dependerá principalmente de ti mismo. Al llegar aquí, hace una pausa, como si recordara algo, y añade, por cierto, aunque el pico Qigüe parece tranquilo, en estas tierras salvajes ocasionalmente hay perturbaciones en la energía espiritual. Escuchar algunos sonidos inusuales por la noche es normal, ya sea por espíritus de la montaña o por el flujo de las venas terrestres. No hay que alarmarse, simplemente cultiva con tranquilidad. Al escuchar esto, Jian Li se conmueve interiormente, pero en su rostro muestra sumisión y baja ligeramente la cabeza, respondiendo, maestro, Linger lo entiende. Después de decirlo, Jian Li siente una oleada de alegría secreta en su interior, efectivamente, es un mediocre sin ambiciones. Así puedo practicar en secreto las técnicas de mi vida pasada y recuperar mi fuerza lo antes posible. La cumbre Qiverde es un lugar poco frecuentado, ideal para esconderse. Lo que necesito son los recursos de la secta y protección temporal que mi maestro sea inútil facilita mis acciones. Jian Li incluso pensó que los supuestos movimientos extraños de energía espiritual y sonidos extraños probablemente eran excusas de este maestro de bajo nivel, incapaz de comprender los fenómenos de la montaña. Sin más conversación en el camino, después de aproximadamente media hora, ambos finalmente regresaron a la sencilla residencia ubicada en la cima de la cumbre Qiverde. El patio estaba limpio y ordenado, con un huerto verde y exuberante, un montón de leña apilada en una esquina y un tronco junto a un gran tanque de agua, todo transmitiendo una atmósfera de vida cotidiana común. Al llegar, abriste la puerta del patio y, de lado, le dijiste a Jian Li, a partir de ahora, vivirás en la habitación del este. Los suministros diarios te los daré más tarde. Diciendo esto, te dirigiste a la habitación principal. El viaje ha sido agotador, entra, maestro te preparará una taza de té para aliviar el cansancio. Al escuchar, preparar té, Jian Li tensó inmediatamente su nerviosismo. Un hombre y una mujer solos en una habitación, preparándote en su vida pasada había visto innumerables tácticas sórdidas, por lo que elevó su vigilancia al instante. ¿Acaso la calma de antes era solo una fachada, y ahora que está en su territorio va a mostrar su verdadero rostro? Pensando en esto, Jian Li movilizó en secreto una débil fuerza espiritual, concentrándola en la punta de sus dedos. Esta era la única carta bajo la manga que podía usar en ese momento. Aunque el costo era enorme, si el otro realmente se atrevía a usar la fuerza, él no se quedaría de brazos cruzados esperando la muerte. Luego, Jian Li te siguió hasta la habitación principal, de decoración sencilla, con solo una mesa, una cama, algunos cojines de paja y una estantería de libros. En la habitación flotaba un leve aroma a tinta y a hierba fresca. Siéntate, dijiste señalando uno de los cojines de paja, con un tono indiferente. Maestro, Jian Li mantuvo una expresión impasible en su rostro y se sentó en el cojín de paja, pero su mirada periférica seguía atentamente cada uno de tus movimientos. Vio cómo te acercabas a la esquina de la habitación, sacabas una tetera de cerámica que parecía tener algunos años y tomabas una pequeña pizca de té de una jarra de cerámica. Las hojas de té eran gruesas y de color oscuro, claramente el té silvestre de la peor calidad. Al ver esto, la burla en el corazón de Jian Li aumentó. Ni siquiera puede ofrecer un té espiritual decente. ¿Es realmente tan pobre o cree que alguien de mi talento solo merece esto? Sin embargo, lo que lo dejó aún más sin palabras fue. Luego,
tomaste la jarra y fuiste al patio, sacando agua del gran tinaco con un cubo de madera. Aunque el agua era clara, no mostraba fluctuaciones de energía espiritual, siendo simplemente el agua de manantial más común. Finalmente, te agachaste frente al sencillo fogón de tierra y, con un encendedor de fuego, encendiste lentamente las ramas secas en el horno. El sonido del agua hirviendo y burbujeando resonaba claramente en el patio. ¿Es que Jin Chenhue desprecia usar incluso un hechizo tan básico como el de encender fuego, o es que ya ha olvidado estos hechizos fundamentales? En ese momento, Jianli sintió que quizás estaba siendo demasiado tenso y había sobreestimado la situación. Regresaste a la habitación con la jarra de cerámica, pero justo en el instante en que el pico de la jarra estaba a punto de apuntar hacia la taza de té. La mirada distraída de Jianli se congeló de repente. Vio que tus movimientos, aunque parecían casuales, el subir y bajar de tu brazo de repente se ajustaba a un ritmo natural. No parecía estar vertiendo agua, sino más bien como una brisa suave rozando las copas de los árboles o un arroyo fluyendo sobre piedras verdes. Cada pequeño giro era perfectamente suave, sin el más mínimo rastro de artificio. El chorro de agua que caía del pico de la jarra no formaba una cadena blanca que se precipitaba, sino que trazaba en el aire una curva perfectamente armoniosa. Lo más sorprendente es que el vapor de agua no se dispersa, sino que se concentra justo encima de la boca de la taza, formando una nube nebulosa que, al revolverse, muestra vagamente la forma de dos peces yin y yang persiguiéndose mutuamente. Una suerte indescriptible se difundió de inmediato, y el cuello de botella en el cultivo de Jianli incluso mostró un ligero aflojamiento. La suerte surge naturalmente con un pensamiento, y al pensar que tal vez era un ermitaño oculto, sus pupilas se contrajeron bruscamente hasta el tamaño de la punta de una aguja. Imposible, acabo de examinar cuidadosamente, su aura es común, indistinguible de la de un mortal. Justo en ese momento, ya habías terminado de verter el agua y colocaste suavemente la tetera de barro. En el instante en que la tetera tocó la mesa, la sensación misteriosa que te rodeaba desapareció de repente. Tú, habías vuelto a ser ese joven común con el aura contenida. Este cambio abrupto hizo que Jianli casi soltara un grito de sorpresa, que se atascó en su garganta. De repente, se despertó, sí, debe ser así. En el corazón de Jianli, de repente todo se aclaró, al renacer, su percepción espiritual era mucho más aguda que la de una persona común. No fuiste tú quien activó el sentido del Dao, sino que todo el proceso de preparar el té en sí mismo estaba en armonía con el funcionamiento natural del cielo y la tierra. No esperaba que, desde el más común ambiente de montaña y agua, pudiera percibir un atisbo de la verdad suprema del cielo y la tierra, esta es una oportunidad sin igual. En ese momento, deslizas una taza de té humeante frente a Jianli, té rústico de montaña, para calmar la sed. Prueba un poco. Jianli toma la taza con ambas manos, mira hacia abajo las hojas de té comunes que flotan en el agua, lo que le hace estar más convencido de que la percepción anterior proviene de su propia intuición espiritual, no de la esencia divina del té. Muchas gracias, maestro. La voz de Jianli tiene ahora un tono más solemne que antes. Al ver que parece distraído, dices, ve primero a acomodarte en la habitación lateral. El pico Kuiwei no es grande, puedes pasear libremente para familiarizarte con el entorno, solo evita la zona prohibida en la parte trasera de la montaña. Sí, maestro. Jianli se levanta, hace una reverencia y sale en silencio de la sala principal. La habitación lateral también es sencilla, pero limpia y ordenada. Jianli se para frente a la ventana, mira hacia afuera y piensa, finalmente me he acomodado temporalmente. Lo más urgente ahora es buscar oportunidades para obtener recursos de cultivo, practicar en secreto y prepararse para el Festival de la Luna. Tras un breve descanso, Jianli decidió dar un paseo por la cima del pico. Caminó por el patio, su mirada recorriendo cada planta y árbol. A primera vista, todo parecía normal, rocas apiladas al azar, árboles creciendo de forma natural. Pero cuanto más miraba, más fruncía el ceño, extrañado. Se detuvo y observó detenidamente la posición de estas rocas azules y de un antiguo pino torcido cercano. La disposición parecía casual, pero sutilmente coincidía con las transformaciones del Hyugon Bagua y tenía cierta similitud con el movimiento de las estrellas en el cielo. Intentó movilizar su fuerza espiritual para percibir con más detalle. Sin embargo, aún no podía sentir la más mínima fluctuación de energía espiritual que debería tener una formación. Parece que me preocupé demasiado, pensó Jianli, caminando con calma hacia la parte trasera del patio. Había un pequeño campo de hierbas medicinales cultivado, pero parecía que solo contenía hierbas comunes. Al lado del campo, un gran perro amarillo estaba tumbado perezosamente, tomando el sol. Jianli no le prestó atención al principio y estaba a punto de pasar, cuando de repente el perro amarillo abrió los párpados y lo miró de reojo. Fue esa mirada la que hizo que Jianli se quedara paralizado al instante. Aunque solo fue un momento, el perro amarillo cerró los ojos nuevamente y continuó su siesta. Pero Jianli estaba seguro de que no se había equivocado en su percepción, este perro no era nada común.
¿Qué secretos escondía realmente el pico Kuiwei? No se atrevió a quedarse mucho tiempo, y fingiendo indiferencia, se alejó rápidamente. Al mismo tiempo, en la sala principal, acababan de recoger los utensilios de té cuando en su mente sonó el tan esperado aviso del sistema. Felicidades, anfitrión, por completar la misión de interacción oculta, mostrar cuidado, prepararte común con un corazón ordinario para los nuevos discípulos recién ingresados. Recompensa, 40 años de cultivo. Al instante siguiente, una corriente de energía espiritual pura y suave fluyó hacia tu interior, haciendo que tu recién consolidado nivel de fase avanzada de Faxiang se solidificara aún más. Al principio te quedaste perplejo, y luego una sensación de impotencia te invadió. ¿Por qué no me dijiste antes que el sistema tenía misiones ocultas como esta? Creía que solo las tareas diarias daban recompensas. Dean. El anfitrión no preguntó sobre las funciones relacionadas. La comisura de tu boca se torció ligeramente. Está bien, fue mi error. Ahora dime, ¿hay otras reglas ocultas o tipos de misiones que no conozca? Cuéntamelo todo de una vez. Desbloqueando sonido. Desbloqueo completado. La versión actual ya está desbloqueada. Todas las funciones y reglas han sido informadas al anfitrión. No hay otros elementos ocultos. Al oír esto, te quedaste sin palabras, sintiendo que el sistema era un poco tramposo, pero no podías hacer nada al respecto. Sin embargo, esta recompensa inesperada despertó tu interés. No esperabas que aceptar a un discípulo tuviera tales beneficios. Pensativo, reflexionaste que solo preparar una taza de té equivalía a varios días de arduo trabajo cortando leña y acarreando agua. Parecía que en el futuro no podrías descuidar tanto a este discípulo. Al amanecer del día siguiente, Jian Li se despertó como de costumbre al salir el sol. Sentado con las piernas cruzadas en la cama, intentó practicar el método básico de atracción de Li, pero la aptitud de este cuerpo dejaba mucho que desear. Suspiró levemente, terminó su práctica, abrió la puerta y su mirada se dirigió instintivamente hacia la habitación principal, encontrando la puerta aún cerrada. Con el sol ya alto en el cielo y sin que se hubiera levantado, Jian Li frunció ligeramente el ceño, bajando aún más su opinión sobre este maestro improvisado. Los cultivadores deben valorar la luz matutina y absorber la energía púrpura del este. Con tal negligencia, no era de extrañar que su progreso fuera lento. Sacudió la cabeza, convenciéndose cada vez más de que eras un ejemplo típico de falta de ambición. El tiempo pasaba poco a poco, la habitación principal seguía sin movimiento. Jian Li caminaba de un lado a otro en el patio, observando los huertos que crecían bien, y luego miró la leña apilada ordenadamente en la esquina, con sentimientos complejos. Este maestro es realmente hábil manejando asuntos mundanos, pero justo entonces surgió una emoción de decepción. Jian Li pensó fríamente, ya que has llamado mi atención, aunque sea temporalmente, eres mi discípulo. El maestro está tan decaído, ¿qué ejemplo es este? Al pensar en esto, movió ligeramente la punta de los dedos y lanzó un hechizo de despertar de nivel más bajo, planeando darte un estímulo mental a través de la puerta. Sin embargo, en el siguiente instante, se quedó completamente paralizado. Su fuerza espiritual apenas tocó la puerta de la habitación principal cuando desapareció sin dejar rastro. El hechizo tampoco logró formarse. Jian Li se sorprendió por un momento, luego se resignó. Claro, debe ser porque mi nivel de cultivo actual es demasiado bajo, ni siquiera puedo ejecutar un hechizo tan insignificante. Atribuyó esto a su propia falta de habilidad y no lo pensó más. Pasó aproximadamente otra media hora, y la puerta de la habitación principal se abrió con un chirrido. Luonce, envuelto en su túnica exterior, salió con los ojos somnolientos. Al ver a Jian Li en el patio, pareció un poco sorprendido, luego sonrió suavemente. Lier se levanta muy temprano. Dicho esto, fue por su cuenta al pozo a sacar agua para lavarse. Después de lavarse, Luonce se estiró con una expresión cómoda. No comenzó a meditar y cultivar como Jian Li había anticipado. En cambio, se dirigió directamente a la cocina. Justo cuando Jian Li pensó que prepararía algo rápido para comer sin mucho cuidado. Pronto se escucharon sonidos que despertaban el apetito provenientes de la cocina. Poco después, un aroma tentador se extendió por todo el patio. La espesura de la papilla de arroz, la frescura de los platillos ligeros y el aroma a trigo de algún tipo de pan desconocido se entrelazan, despertando un gran apetito. Incluso la emperatriz Jian Li, que desde hace tiempo ha sido muy indiferente a los deseos del paladar, no pudo evitar tragar saliva discretamente. Cuando vio el desayuno que Luonce había preparado, quedó aún más atónita. La papilla clara estaba cocida hasta que los granos de arroz se abrieron, con una consistencia espesa y suave justa. Varios platillos ligeros tenían colores brillantes y un corte preciso. Incluso había 2 platos de bocadillos que parecían esponjosos y deliciosos. ¿Acaso sus habilidades para la vida están demasiado desarrolladas?
Jian Li observó a Luonce colocar hábilmente los tazones y palillos, invitándola a comer, con un estado de ánimo extremadamente complejo. La vida del maestro, parece, bastante cómoda y feliz, ¿no? Durante la comida, la atmósfera era tranquila. Finalmente, Jian Li no pudo contenerse, dejó los palillos y preguntó con cierta confusión: «Maestro, ¿usted no necesita practicar el cultivo de Li por las mañanas?» Luonce estaba bebiendo lentamente un sorbo de gachas. Al oír esto levantó la cabeza y miró a Jian Li con una mirada suave y tranquila. Le sirvió un poco de guarnición con los palillos, su tono era indiferente. «¿Cultivar?» Luonce sonrió ligeramente, con una expresión de alivio que Jian Li no podía entender. «Lier, cada persona tiene sus propias aspiraciones, no se puede forzar. Creo que así, cortando leña, acarreando agua, cocinando, disfrutando del paisaje montañoso, una vida simple y tranquila, está muy bien». Sin embargo, estas palabras sonaron en los oídos de Jian Li como si tuvieran otro significado. Realmente se ha rendido. Jian Li se estremeció en su corazón. Es por su aptitud mortal, la dificultad en el cultivo, haber experimentado demasiados fracasos y desprecios, que ya ha perdido toda esperanza. Por eso eligió este estilo de vida que parece pacífico pero en realidad es una forma de evadir la realidad. Decir que una vida simple y tranquila está bien no es más que un consuelo propio ante la desesperación. Mirando el perfil apuesto de Luonce y su aparente indiferencia que parecía comprender el mundo. De repente, Jian Li sintió que este maestro quizás no era realmente mediocre, sino que la realidad había desgastado sus aristas y había dedicado todo su talento a esta vida ordinaria. Una mezcla de compasión, lástima y una inexplicable sensación de responsabilidad se agitaba en su interior. Sí, soy su única discípula. Si incluso yo lo desprecio, ¿cuán solitario debe sentirse aquí en la cumbre Kuiwei? Miró la aromática y glutinosa sopa de arroz en su cuenco y luego la serena mirada de perfil de Luonce. Un fuerte deseo de protegerlo y la determinación de debo hacer que recupere la esperanza surgieron en ella. «Maestro, no temas». Jian Li juró en silencio en su corazón y su mirada se volvió firme. «Ya que me has dado un lugar donde estar y me has ofrecido alimento, en esta vida, esta emperatriz te protegerá. Incluso si tienes que acumular recursos y tu aptitud es deficiente, me aseguraré de que vuelvas a experimentar la alegría del cultivo y no permitiré que te hundas en la desesperación». En ese momento, Jian Li añadió un nuevo objetivo importante a sus planes para el futuro. Supervisar o más bien cultivar a este decaído maestro. Luonce no tenía idea de que sus sinceras palabras en busca de lo ordinario habían hecho que su nueva discípula imaginara un gran drama sobre el declive de un genio, el retiro por desesperación y la espera de redención. Y lograron despertar en esta antigua emperatriz un fuerte deseo protector. Observando a Jian Li, que de repente parecía llena de determinación y con los ojos brillantes. Aunque un tanto desconcertado, pensó que era bueno que su discípula estuviera animada, así que le sirvió otro tazón de gachas y dijo suavemente: «Come más, para crecer fuerte». Jian Li asintió con fuerza: «Sí. Gracias, maestro». Después del desayuno, cuando Luonce se disponía a recoger los platos, el sistema volvió a sonar en su mente. Notificación: el anfitrión ha completado la interacción diaria. Cuidado del maestro. Esfuerzo culinario. Evaluación de la acción: preparar personalmente comida espiritual. Nota: aunque los ingredientes son comunes, la intención es pura, nutrir al discípulo, en sintonía con el principio de que la vida surge de lo ordinario. Recompensa otorgada: 20 años de cultivo. Otra vez una suave energía espiritual se fusionó en el Dantian. Aunque no tan abundante como la misión de cuidado del maestro de ayer, pero equivalía a 2 días de arduo trabajo. Luonce sintió un leve impulso en su corazón, y su mirada hacia Jian Li se volvió aún más suave. Esta discípula es realmente una estrella de la suerte. Hacer una simple comida tiene recompensa, parece que el grado de cuidado está en estos detalles cotidianos. Después de ordenar todo, Luonce tomó una antigua tablilla de jade del estante de libros en la habitación y se la entregó a Jian Li. «Lier, este es el método básico de atracción de energía de nuestra secta Loxia, llamado Jue de atracción del Yuan. Luonce dijo con calma: acabas de entrar en el camino inmortal, así que comienza con lo más básico. Recuerda, en el camino del cultivo, los cimientos son lo más importante, no seas demasiado ambicioso». «Sí, maestro». Jian Li tomó la tablilla de jade con ambas manos y sumergió su conciencia en ella. Era efectivamente el método más básico de atracción de energía. En los ojos de esta emperatriz, podía considerarse tosco y deficiente.
Pero también entendía que en esta etapa debía seguir el camino convencional de este mundo. Justo cuando Jianli se disponía a comprender por sí misma, el sistema en la mente de Luón se sonó de nuevo. Tarea de guía activada, transmitir el camino y enseñar. Contenido de la tarea, guiar a la discípula directa Jianli para completar con éxito el primer ciclo celestial del método de atracción del Yuan. Recompensa de la tarea, 30 años de cultivo. Ligero aumento en el valor del vínculo maestro-discípulo. Luón se sonrió interiormente, pensando que este sistema cada vez se involucraba más en los asuntos. Se sentó naturalmente en el cojín al lado de Jianli y dijo con calma, al inicio de la práctica, es fácil desviarse. Como tu maestro, estoy aquí. Intenta atraer el I, si encuentras obstrucciones, pregúntame en cualquier momento. Jianli pensaba que, aunque el método de atracción del Yuan era sencillo, ejecutarlo con el talento de este cuerpo probablemente sería bastante difícil. Tener a su maestro protegiéndola era, por supuesto, aún mejor. Concentró su mente e intentó atraer la escasa energía espiritual circundante siguiendo el método. Efectivamente, al entrar la energía espiritual en su cuerpo, su circulación se volvió obstruida, atascándose en varios meridianos sutiles sin poder avanzar. Jianli frunció ligeramente el ceño y estaba a punto de forzar el avance. No te impacientes. La voz suave de Luón se resonó en el momento justo. Haz descender el Yaldantian, concentra la mente en el altar espiritual, guíalo sin liberarlo, y nutre con calma por un momento. Jianli siguió las instrucciones y efectivamente sintió que ese hilo de energía espiritual se volvía más dócil. Al pasar por el punto, Sonfu, la intención debe ser ligera, como una brisa suave que acaricia. Luón se parecía dar indicaciones casuales. Jianli sintió un impulso en su corazón, ajustó según lo indicado, y la energía espiritual pasó sin problemas. A partir de entonces, en cada punto clave de acupuntura, Luón siempre señalaba los aspectos esenciales con aparente facilidad. Sus orientaciones siempre ofrecían la guía más adecuada en los momentos más cruciales, haciendo que Jianli sintiera que la ruta de circulación se abría de repente. Esto definitivamente no era la perspicacia que podría poseer una persona mediocre. Mi maestro. Realmente no es simple. Jianli se convenció aún más en su corazón. Aunque parece tener un talento ordinario, su comprensión de la teoría del cultivo es tan precisa y justa. Seguramente estudió con ahínco en el pasado, pero limitado por su talento, no pudo practicar personalmente, por lo que ocultó todo su conocimiento en su corazón. Un sentimiento de admiración y lástima surgió espontáneamente en el corazón de Jianli. Guiada por Luonce, Jianli realmente logró controlar ese tenue flujo de energía. Con dificultad pero completó un ciclo completo de circulación celestial. Aunque el efecto fue mínimo, al menos tuvo éxito. Misión completada, guiar al discípulo en completar su primer ciclo celestial. Recompensa de 30 años de cultivo otorgada. Luonce sintió el aumento de energía espiritual en su interior, observó las finas gotas de sudor en la frente de Jianli y su leve alegría tras completar el ciclo celestial, asintiendo satisfecho. Bien, lograr el éxito en el primer intento demuestra una mentalidad aceptable. En el futuro, practica con diligencia. La alegría del éxito mitigó ligeramente la sombra de su aptitud. Pero Jianli sentía el casi imperceptible aumento de energía espiritual en su cuerpo. Inesperadamente, preguntó, Maestro, este discípulo con raíz espiritual falsa, aptitud mediocre, progreso lento. ¿Usted en el pasado también se sintió afectado por esto? Al escuchar esto, Luonce miró a Jianli, sin responder directamente. Se levantó, reflexionó un momento y luego se dirigió a la cocina. Jianli observó su espalda con cierta confusión. Capítulo 7. Cortar leña. Poco después, Luonce salió sosteniendo un cuenco de cerámica, dentro del cual había un caldo que desprendía un leve aroma a medicina, de color oscuro, pareciendo bastante común. La aptitud de la raíz espiritual es importante, pero no es absoluta. Luonce colocó el cuenco en la mesita baja frente a Jianli, su tono de voz aún sereno. El camino del cultivo es largo y tortuoso a veces, lo rápido es lento, y lo lento es rápido. La base física también es crucial. Señaló el cuenco de caldo. Este es un caldo que preparé con algunas hierbas comunes recogidas en la montaña trasera, mezcladas con gallina de monte. Acabas de guiar el y hacia tu cuerpo, estás débil. Bébelo para fortalecer tu base y nutrir tu esencia. Jianli miró ese plato medicinal aparentemente común, sintiendo una mezcla de emociones en su interior. ¿Está él, consolándome a su manera?
Porque él también tiene un talento mediocre, comprende mejor mis dificultades y expresa su preocupación de esta manera tan sencilla. En este caldo, no siento mucho y espiritual, es solo un plato medicinal común. Pero esta intención. Ella levantó el tazón, el caldo tibio transmitía calor a través de la pared del recipiente hasta sus palmas. Conmovida, Jian-Li tomó el tazón de cerámica y bebió a pequeños sorbos. El caldo entró en su boca tibio, con el amargor característico de las hierbas silvestres y un toque de espesor del pollo. El sabor era común, sin nada extraordinario. Sin embargo, en el instante en que el caldo se deslizó por su garganta, ocurrió un cambio repentino. Una fuerza medicinal suave pero extremadamente pura. Sin necesidad de que ella guiara su energía, se disolvió por sí sola, integrándose en sus extremidades, huesos y meridianos. Lo que la sorprendió aún más fue que, aunque esta fuerza medicinal era inmensa, fluía de manera armoniosa, sin la más mínima sensación de agresión o impacto. Nutría silenciosamente su base, ligeramente dañada por su primera introducción al Li. Incluso eliminaba sutilmente las impurezas más minúsculas en lo profundo de su cuerpo. ¿Esto definitivamente no es una comida medicinal común? Jian-Li sintió una ola de asombro en su corazón. La pureza de la potencia medicinal es tal que puede encontrar su propio camino, apuntando directamente a la esencia del temple corporal, sin efectos secundarios. Incluso los alquimistas ordinarios que utilizan fuego verdadero para templar difícilmente logran un control tan exquisito. Un nombre de una antigua técnica casi perdida cruzó su mente. Utilizar habilidades culinarias mundanas para disolver la potencia medicinal, armonizando el yin y el yang. ¿Acaso esto es el método de refinamiento alimenticio que apareció fugazmente en la antigüedad? Se dice que este método exige un estado mental, técnicas e incluso una comprensión de las leyes del cielo y la tierra extremadamente altos por parte del practicante. Solo los maestros supremos de la alquimia pueden lograrlo. Maestro. ¿Qué clase de persona es él realmente? Ella levantó bruscamente la cabeza, mirando a Luonce, sus hermosos ojos llenos de una incredulidad impactante. Maestro, esta sopa. Jian-Li estaba a punto de abrir la boca para preguntar. Pero Luonce parecía haber hecho solo una insignificante pequeñez. Al ver que había terminado de beber, tomó naturalmente el tazón vacío, interrumpiendo su pregunta con un tono casual. Bien, con beberla es suficiente, fortalece la base y nutre la esencia, te será beneficioso al comenzar a aprender. Dicho esto, se volvió y caminó hacia la esquina del muro del patio, desde un montón de objetos diversos. Sacó un machete y se lo entregó a Jian-Li. Lier, la voz de Luonce seguía siendo suave, a 3 li al este de la montaña trasera, hay un bosque de árboles de hierro. Ve a cortar 10 troncos de árbol de hierro, el grosor debe ser como el de un cuenco, y tráelos de vuelta antes del anochecer. Jian-Li quedó completamente atónita, con los labios rojos ligeramente abiertos, sin reaccionar de inmediato. ¿Cortar leña? Ella, la reencarnación de la emperatriz Liyue, acababa de guiar él y hacia su cuerpo. Acababa de beber la milagrosa sopa medicinal que su maestro había preparado usando el método de alquimia culinaria. ¿No debería recibir ahora instrucciones sobre técnicas avanzadas o que le otorguen piedras espirituales y elixires para ayudarla en su práctica? ¿Cómo es que, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una sirvienta que corta leña? Una sensación de ser menospreciada inundó el corazón de Jian-Li. En su vida anterior, ella dominó el universo, ¿cuándo había recibido tal tratamiento? Incluso si, tras su reencarnación, el tigre cayó en llanuras, ella conservaba su propio orgullo. ¿Qué significa esto, maestro? En el rostro exquisitamente hermoso de Jian-Li pasó un destello de enojo. Incluso si se trata de templar el carácter, debería haber un límite. ¿Enviar a una discípula recién iniciada como yo a cortar madera de hierro? Esa madera es más dura que el acero refinado, un hombre fuerte común podría no lograr cortar una rama en todo un día. ¿Está intentando humillarme deliberadamente? ¿O cree que mi pseudo raíz espiritual solo es apta para este tipo de trabajo rudo? El orgullo de la emperatriz casi la hizo rechazar la orden de inmediato. Pero al ver la mirada ligeramente alentadora de Luonce, Jian-Li apretó los dientes en silencio. Bien. Perfecto. Esta emperatriz verá exactamente qué es lo que pretendes. Cortar leña será cortar leña. A ver si logra derrotarme. Una ola de terquedad le subió al corazón, tomó el hacha del leñador con firmeza y dijo fríamente, la discípula obedece la orden.
Dicho esto, se dirigió hacia la montaña trasera sin volver la cabeza, su figura llevando un aire de determinación absoluta. Luón se observó la figura de Qianli alejándose y asintió levemente. Tener motivación es algo bueno. El bosque de madera de hierro en la montaña trasera. Qianli blandía el hacha de leña, golpeando una y otra vez el tronco duro como el hierro. El sonido clank. Clank resonaba sin cesar, salpicando chispas por todas partes. Su cuerpo ya era débil por naturaleza, aunque contaba con la base de la medicina, su energía espiritual era escasa, dependiendo casi por completo de su fuerza física. No pasó mucho tiempo antes de que sus brazos se sintieran adoloridos, entumecidos e hinchados, con las palmas de las manos adormecidas por las vibraciones. Gotas de sudor fino empapaban su cabello frente y su vestido se cubría de polvo y astillas de madera. Maldición. Hacerme hacer algo tan vulgar. Mi maestro definitivamente me subestima. Cuando recupere mi poder. Cuando recupere mi cultivo, definitivamente. Los pensamientos de resentimiento fueron gradualmente reemplazados por la pura fatiga. Qianli apretó los dientes, sostenida por una obstinada terquedad de no rendirse. Y por el pensamiento subconsciente de no querer ser menospreciada por Luonce, se mantuvo firme. Desde que el sol estaba alto en el cielo hasta que se inclinó al atardecer. Cuando finalmente derribó el 10º tronco de hierro del grosor de un tazón, agotando su último aliento de fuerza. Qianli casi se desmaya, desplomándose en el suelo. Sin embargo, justo cuando el dolor alcanzó su punto máximo. De repente, percibió la escasa energía espiritual en el cielo y la tierra a su alrededor. Como si estuviera siendo atraída por algo, fluyendo activamente hacia sus músculos y huesos doloridos. Su cuerpo, antes rígido y obstruido, después de este agotamiento extremo. Parecía haber roto ciertas cadenas. La eficiencia para absorber y refinar la energía espiritual aumentó varias veces más que cuando meditaba en silencio. Una sensación de hormigueo se extendió por todo su cuerpo, aliviando rápidamente la fatiga. ¿Esto qué es? Qianli comprendió al instante, abriendo mucho sus hermosos ojos. Lo entiendo. Talar el hierro consume mucha energía, precisamente para templar los cimientos de mi cuerpo y romper las limitaciones de este cuerpo mortal. Y después del agotamiento extremo, el cuerpo es como una esponja seca, el momento perfecto para absorber energía espiritual, fusionar la potencia de las hierbas y fortalecer los tendones y huesos. Parece un trabajo servil, pero en realidad es una forma de regresar a lo esencial, llevando a cabo la base más sólida para el refinamiento corporal. El maestro. Parece asignar tareas al azar, pero cada paso contiene un significado profundo. Desde fortalecer la base con comida medicinal, hasta refinar el cuerpo cortando leña, todo está interconectado. Él ya había visto que mi debilidad física era un obstáculo para el cultivo, y me guiaba con este método que parece torpe pero apunta directamente a la esencia. El resentimiento, la injusticia y la duda anteriores se transformaron en vergüenza en este momento. Ella había malinterpretado las buenas intenciones del maestro. Incluso consideró este supremo refinamiento como una dificultad. Capítulo 8. Bañarse. Justo cuando Qianli estaba emocionada, una voz suave llegó desde no muy lejos. Luonce había llegado al patio trasero sin que ella se diera cuenta, estaba parado frente a una pequeña cabaña humeante y le hacía señas. A su lado había un cubo de madera lleno de agua caliente, envuelto en vapor. ¿Terminaste de cortar la leña, Lier? Has trabajado duro. Luonce, viendo su aspecto desaliñado pero con los ojos brillantes, sonrió ligeramente, con un tono de aprobación en su voz. El baño de hierbas ya está listo, la temperatura es perfecta, ven a darte un baño para aliviar el cansancio. Qianli miró el barril de agua clara humeante y luego la sonrisa tranquila y amable de Luonce. Acaba de experimentar un entrenamiento físico extremo, con la sangre y el yin en ebullición y los poros abiertos. Sumergirse en el baño de hierbas en este momento puede aliviar al máximo los meridianos y consolidar los efectos del entrenamiento físico. Qianli se levantó con dificultad y, arrastrando su cuerpo adolorido, se dirigió hacia la pequeña cabaña. En su mente solo había un pensamiento. Todo lo que hace el maestro debe tener un significado profundo. Solo necesito obedecer. Qianli arrastró su cuerpo exhausto pero ligeramente febril. Siguió a Luonce y entró en la pequeña cabaña. Dentro de la cabaña, el vapor de agua flotaba en el aire, impregnado de un tenue aroma a hierbas y madera. En el centro de la habitación había un barril de madera de media altura.
El agua caliente dentro del barril hervía suavemente, con algunas hojas verdes y 2 o 3 frutos secos marrones flotando en la superficie. Maestro, esto es. Jian Li miró el baño medicinal excesivamente sencillo con cierta vacilación. Después de experimentar el entrenamiento físico con madera de hierro y aquel plato medicinal milagroso, ya no se atrevía a subestimar nada que pareciera ordinario. Luón se dijo con naturalidad: hoy has guiado el Li por primera vez, además de gastar energía cortando leña, tus meridianos se han abierto recientemente y tu y sangre están en ebullición, justo necesitas consolidar la base y nutrir la esencia. Este baño medicinal te ayudará a relajar músculos y huesos, estabilizar tu respiración y quizás te permita dar el paso decisivo hacia la etapa de condensación del Li. ¿Etapa de condensación del Li? Jian Li sintió un impulso en su corazón. Si podía entrar en la etapa de condensación del Li lo antes posible, los cimientos para practicar las técnicas de su vida anterior estarían básicamente establecidos. Parece que su maestro realmente planeaba cada paso con cuidado, allanando el camino para su práctica. Gracias, maestro. Esta vez, Jian Li dio las gracias sinceramente y esperó a que Luonce se fuera. Sin embargo, Luonce no se movió, sino que se arremangó, probó la temperatura del agua con la mano, como si aún quisiera hacer algo más. El corazón de Jian Li dio un salto, y un presentimiento ominoso surgió en su mente. Retrocedió medio paso sin pensarlo, con un tono de voz ligeramente tenso: maestro? Usted no va a salir. Luonce detuvo su movimiento, levantó la cabeza y miró a Jian Li, manteniendo su expresión suave y serena mientras explicaba. Este baño medicinal requiere un momento específico y un flujo de energía determinado. Al disolverse la potencia de la medicina, puede haber fluctuaciones. Como maestro, estaré aquí para protegerte y asegurar tu bienestar. Es mi responsabilidad, Lier, no tienes por qué preocuparte. ¿Responsabilidad? El rostro de Jian Li se sonrojó intensamente, mezclando vergüenza e incredulidad. Aunque creía que la intención de su maestro podía tener un significado más profundo. Pero hombres y mujeres son diferentes. Compartir una habitación ya es inapropiado, y más aún durante un baño medicinal. No puede ser. Jian Li casi lo dijo sin pensar: maestro. Usted, ¿cómo puede ser? Discípula puede sola. Su mirada estaba llena de vergüenza e indignación. Aunque el maestro pudiera tener buenas intenciones, esta forma de actuar era algo que ella, como antigua emperatriz, jamás podría aceptar. Luonce observó la reacción de Jian Li, que parecía un cervatillo asustado, y al principio se quedó perplejo, luego comprendió. Se dio cuenta de que había pasado por alto las estrictas normas de etiqueta de este mundo y la modestia de la joven. Su intención original era simplemente activar perfectamente la misión del sistema, pero olvidó esta precaución básica. Echó un vistazo al registro del sistema. Notificación: la discípula Jian Li completó la práctica diaria talar árboles, evaluación de comportamiento, perseverancia diligente, cumple con el criterio de forjar los cimientos. El anfitrión vio indirectamente y obtuvo recompensa de cultivo asociada, 5 años. Notificación: la acción de cuidado hacia la discípula preparar baño medicinal se completó, pero debido a la resistencia de la discípula, la interacción clave no se logró. La misión cuidado del maestro templar el cuerpo con baño medicinal se interrumpió, no se puede otorgar la recompensa. Luonce, al ver la notificación de interrupción en el registro, no pudo evitar suspirar en su interior. El efecto del sistema de registro mundano va mucho más allá de su propio trabajo. Los seres vivos a su alrededor que obtienen su reconocimiento, siempre que también realicen tareas mundanas, pueden recibir recompensas mínimas. Solo que estas recompensas se otorgan de manera similar a la inspiración. Esto explica por qué Jian Li, al esforzarse en cortar leña antes, sintió que la eficiencia de absorber energía espiritual aumentaba. Y ahora, si pudiera completar con éxito esta protección del baño medicinal, Luonce debería recibir una considerable recompensa de cuidado. Fue mi falta de consideración, fui demasiado abrupto. Luonce, aceptando la sugerencia, inmediatamente contuvo todos sus movimientos y su expresión volvió a su habitual calma. El método del baño medicinal ya está preparado, puedes sumergirte por tu cuenta cuando llegue el momento, la potencia de las hierbas actuará por sí sola. Si sientes alguna molestia, llámame en voz alta, estaré justo afuera de la puerta. Dicho esto, Luonce no añadió más, dio media vuelta, salió de la cabaña y cerró suavemente la puerta. Al escuchar el sonido de la puerta cerrándose, los nervios tensos de Jian Li finalmente se relajaron. Sus mejillas seguían ardiendo, y su corazón estaba lleno de emociones encontradas.
¿Había sido exagerada su reacción? ¿Y si el maestro realmente solo actuaba por pura intención de protección? Afuera, Luonce, con las manos a la espalda, se paró en el patio, mirando el último destello del atardecer en el horizonte y negó con la cabeza resignado. Las reglas del sistema son rígidas, pero los sentimientos de las personas son vivos. Aunque es una pena perder esa generosa recompensa de la misión, forzar las cosas podría resultar contraproducente. Bueno, mejor ir paso a paso. Esta discípula es de mente compleja y muy desconfiada, no se puede apresurar, pensó para sí. Después de todo, aún hay mucho tiempo por delante, seguramente habrá más oportunidades de recompensas por cuidado. En la habitación, Jian-Li se quitó la ropa y entró en el baño de hierbas medicinales ligeramente caliente. En el instante en que el agua caliente envolvió su cuerpo cansado, esas hojas verdes y frutos secos se disolvieron. Una fuerza suave fluyó por cada músculo adolorido de su cuerpo. Suspiró cómodamente, cerró los ojos y finalmente creyó que los arreglos de su maestro estaban llenos de profundidad. Un atisbo de culpa brotó en su corazón. El poder de las hierbas medicinales nutría suavemente pero de manera constante los meridianos y el cuerpo físico de Jian-Li. Alisaba uno a uno el cansancio y las lesiones ocultas causadas por la tala de los árboles de hierro. Además, atraía la escasa energía espiritual circundante, acelerando su ingreso en su cuerpo. Jian-Li concentró su mente y comenzó a ejecutar silenciosamente el método de guía del Yuan. Ella guió esta fuerza a circular por sus meridianos. No supo cuánto tiempo pasó, como si alguna barrera hubiera sido rota en silencio. Su cuerpo tembló levemente y en su dantian surgió un hálito varias veces más sólido que antes. Este hálito circulaba automáticamente por su cuerpo, sin necesidad de que ella lo guiara deliberadamente para mantenerse. La etapa de condensación de I, lograda. Jian-Li abrió sus hermosos ojos, con una sorpresa difícil de ocultar en su mirada. Aunque era solo un paso insignificante en el camino del cultivo, para ella tenía un significado enorme. Esto significaba que finalmente se había liberado de las ataduras de ser un simple mortal. Había dado el primer paso para regresar a la cima. Se levantó del barril de madera, se secó y se vistió con ropa limpia. Cuando su mirada pasó sin querer por un espejo de bronce borroso en la habitación, no pudo evitar quedarse un momento en silencio. La joven en el espejo tenía una piel cada vez más brillante y translúcida, como si estuviera envuelta en un tenue halo de luz. Sus rasgos originalmente exquisitos parecían aún más vivos gracias a este brillo. La ligera inocencia entre sus cejas fue reemplazada por una fría elegancia que comenzaba a tomar forma. Su persona entera, como un jade lavado por un manantial espiritual, se renovó, radiante y deslumbrante. Esto no solo fue un cambio traído por el avance en su cultivo, sino también el efecto de aquel caldo medicinal y este baño de hierbas que templó su cuerpo. Ellos mejoraron inicialmente los cimientos de este cuerpo. Capítulo 9. El demonio del corazón. La alegría inundó el corazón de Jian-Li. Etapa de condensación de I. Finalmente podía comenzar a cultivar el primer capítulo del Sutra Sagrado de Li Yue. Este supremo método de cultivo en el que confió para alcanzar el camino en su vida pasada, incluso solo su capítulo introductorio, estaba lejos de ser comparable al arte de guiar el Yuan de la secta del ocaso. Más importante aún, el Sutra Sagrado de Li Yue registraba una técnica secreta. Podía comenzar a purificar y nutrir sutilmente el espíritu raíz desde la etapa de condensación de I. Aunque el proceso era lento, era verdaderamente un camino para desafiar el destino y cambiar el cielo. Esto le permitió ver una verdadera esperanza para liberarse de las ataduras del espíritu raíz falso. En medio de la emoción, un pensamiento cruzó su mente: ¿debería informar a su maestro sobre este método de cultivo? Esta idea solo existió por un instante antes de que Jian-Li la rechazara. En primer lugar, ella no podía explicar en absoluto el origen del Códice Sagrado de Li Yue. ¿Cómo podría una joven común de un pequeño país fronterizo poseer un método de cultivo tan misterioso e impredecible? Una vez que se filtrara, inevitablemente atraería una calamidad abrumadora, lo que no sería nada bueno ni para ella ni para su maestro. En segundo lugar, y lo más importante, el Códice Sagrado de Li Yue es un método de cultivo exclusivamente femenino, extremadamente yin y suave. Sus rutinas de circulación de energía y principios esenciales de la mente simplemente no son adecuados para que los hombres los practiquen. Forzar su práctica solo provocaría un desorden en los meridianos, siendo perjudicial y sin beneficio alguno. El maestro es un hombre, este método de cultivo es inútil para él. El maestro me trata con sinceridad, ha gastado esfuerzos en sentar mi base, pero no puedo causarle problemas por eso.
Tampoco puedo darle esperanzas inútiles. Jian Li pensó para sí, tomando una decisión. El asunto del método de cultivo, por ahora, se mantendrá en secreto. Pero esto de ninguna manera significa que no sienta gratitud en su corazón. Por el contrario, la guía aparentemente casual pero en realidad meticulosamente planificada de Luonce hoy le hizo sentir genuinamente su cuidado. Ella percibió la meticulosidad oculta bajo la apariencia serena de este ordinario maestro. Una fuerte sensación de responsabilidad surgió en su corazón. El maestro tiene un talento común y parece que su ambición ya se ha desgastado, conformándose con el presente. Pero hacia mí, su única discípula, se entrega con sinceridad. Jian Li recordó aquel cuenco de medicina dietética milagrosa. Recordó aquel barril de baño medicinal que parecía común pero tenía efectos extraordinarios. Recordó su figura vigilando fuera de la puerta. Él me dio un lugar donde sostenerme, allanó el camino inicial para mi cultivo. La determinación que él perdió, yo la recuperaré. Su futuro camino inmortal, lo protegeré yo, la emperatriz Jian Li. Este pensamiento era firme como nunca antes. Ya que el maestro se ha acostumbrado a la tranquilidad de la cima Kuiwei, déjalo continuar viviendo en paz y felicidad. Las tormentas del mundo exterior, la lucha por recursos, el auge y caída de las tradiciones, todas estas molestias, en el futuro las cargaré yo sola. Solo necesita crecer rápidamente en secreto, y cuando su fuerza sea suficiente, barrerá todos los obstáculos para el maestro. Para que puedas siempre cortar leña, acarrear agua, prepararte y contemplar las montañas con tanta tranquilidad. Jian Li empujó la puerta de la cabaña y salió. La luz de la luna era como agua, inundando el patio. Luonce estaba de pie en el patio con las manos a la espalda al oír el ruido, se volvió. Al ver a Jian Li, radiante después del baño y con su aura claramente más sólida, una chispa de satisfacción cruzó los ojos de Luonce. Asintió levemente, bien, los cimientos están básicamente establecidos. Muchas gracias, maestro, por hacerlo posible. Jian Li se inclinó en reverencia, esta vez más solemne y sincera que nunca. Luonce aceptó su reverencia con naturalidad, pensando que el carácter de esta discípula no estaba mal. Consideraba que era un material prometedor. Dijo con suavidad, el cultivo no se logra en un día. Ya es tarde, regresa a descansar bien y consolida tu estado. Sí, maestro. Respondió Jian Li. Mirando el perfil sereno y apacible de Luonce bajo la luz de la luna, pensó para sí, maestro, tú solo preocúpate de vivir tu vida tranquila. Pronto sabrás que lo que recogiste no es un inútil, sino el mayor apoyo de esta vida. Desde aquel día, en un abrir y cerrar de ojos ya había pasado un mes. Los días en la cima del pico Kuiwei eran tranquilos y transcurrían lentamente. Jian Li se sumergió por completo en el cultivo. Durante el día, seguía completando las tareas diarias asignadas por Luonce. Como barrer el patio, cuidar el campo de hierbas medicinales e incluso ocasionalmente talar madera de hierro. Pero cada labor la consideraba como un entrenamiento para templar su cuerpo y percibir el flujo de energía. Las noches eran su inquebrantable tiempo de meditación sentada. Ejecutaba frenéticamente el capítulo introductorio del canon sagrado de Liyue. La aptitud de la pseudo raíz espiritual de este cuerpo seguía siendo una enorme carga. La velocidad de absorción de la energía espiritual era exasperantemente lenta. Pero con los misteriosos métodos del canon sagrado de Liyue, sumado a la aparentemente casual, pero en realidad sutilmente armoniosa con el Dao, nutrición de Luonce, su progreso resultó ser varias veces más rápido que el de un poseedor común de pseudo raíz espiritual. Tras un mes de arduo entrenamiento sin interrupción, había consolidado por completo el estado inicial de condensación de I. Y había rozado esa fina barrera que conduce a la etapa intermedia. Hoy, el cielo estaba ligeramente encapotado, anunciando una tormenta en la montaña. Jian Li, sentada en el cojín de su habitación, sumergió su mente en su interior. Tras una noche de acumulación, sintió que el hilo de energía en su dantian estaba lleno y palpitante. Había alcanzado un punto crítico. Contuvo la respiración y concentró su espíritu, guiando la energía para lanzar un asalto contra esa barrera invisible. Una vez, 2 veces, la barrera era sólida. Pero podía sentir cómo las grietas se extendían por ella. Justo en el instante en que concentró toda su atención, preparándose para el asalto más crucial. No fue una interferencia externa, sino que provenía de lo más profundo de su alma. Un fragmento de memoria sellado, perteneciente a la emperatriz Liyue, rompió su prisión sin previo aviso.
Como una inundación desbordada, irrumpió violentamente en su conciencia. Era un campo de batalla de montañas de cadáveres y mares de sangre, con el cielo destrozado y las estrellas cayendo. Ella vestía una túnica imperial manchada de sangre y sostenía una espada imperial rota. Enfrentaba a un número infinito de demonios distorsionados y grotescos de fuera del dominio. Sus leales subordinados de antaño caían uno tras otro, explotando y muriendo a su alrededor. Los lamentos y maldiciones antes de morir. El golpe más mortal provenía de la daga asesina de dioses que atravesó su pecho. No. Jian Li gritó en silencio en su corazón. Esto no era un simple recuerdo que se repetía. Era la amargura y el resentimiento que contenía de su caída en su vida anterior. Junto con el dolor de la traición y las aterradoras marcas del Dao del contraataque del Gran Camino. Estas emociones negativas se transformaron instantáneamente en los demonios del corazón más grotescos. En el mundo exterior, el cuerpo de Jian Li temblaba violentamente y su rostro se volvió pálido como el papel en un instante. Grandes gotas de sudor rodaban por su frente. Una energía negra, fría, violenta y llena de un aura destructiva, se filtró desde su interior. Se enroscó rápidamente como un ser vivo, envolviéndola por completo. El aire negro se agitaba, formando vagamente sombras demoníacas retorcidas y sufrientes. Emitiendo alaridos silenciosos. La temperatura en la habitación descendió bruscamente. Incluso en la superficie de los objetos se condensó escarcha. La calamidad del demonio interno. La huella del camino de la vida pasada se revela. Esta es precisamente la terrorífica crisis que se desencadena fácilmente al fusionar a la fuerza los recuerdos de la vida pasada con el cuerpo actual, cuando el cultivo es insuficiente. Si no se logra liberar a tiempo, en el mejor de los casos, el espíritu sufrirá graves daños y el cultivo se perderá por completo. En el peor, el alma se dispersará o será devorada por el demonio interno, transformándose en un ser demoníaco que solo conoce la matanza. En la habitación principal, Luonce, que estaba sentado en meditación comprendiendo las ganancias de cortar leña del día anterior, abrió los ojos de repente. Aunque no había investigado deliberadamente. La repentina explosión de la ominosa fluctuación de energía en la habitación de Jian Li fue percibida por él al instante. Luonce frunció ligeramente el ceño, su figura se balanceó y ya apareció frente a la puerta de la habitación de Jian Li. Capítulo 10. Visita del discípulo. A través de la puerta, también podía sentir que la energía caótica y violenta en el interior se expandía rápidamente. ¿Pérdida de control en la práctica? Pasó por su mente esta idea. Esta chica tiene muchos secretos. La mirada de Luonce se volvió más concentrada. Sin la menor vacilación, su poderosa conciencia divina salió instantáneamente de su cuerpo. Invadiendo directamente el mar de conciencia de Jian Li, que ya estaba lleno de la oscura energía de los demonios del corazón. En este momento, el mar de conciencia de Jian Li estaba en completo caos. El espacio mental que debería haberse expandido gradualmente estaba envuelto en una oscuridad y un color rojo sangre infinitos. Innumerables sombras demoníacas se movían, repitiendo el trágico final de su vida anterior. El núcleo espiritual de Jian Li fue acorralado en un rincón, su brillo se desvanecía. El último destello de claridad que ella mantenía también estaba a punto de ser devorado. Mantén tu verdadera esencia, las ilusiones del pasado son todas falsedades. Una voz serena y suave resonó en la mente de Jian Li, al borde del colapso. A continuación, la visión borrosa de Jian Li divisó una figura. Una figura de indescriptible grandeza y esplendor apareció en su mente. No empleó ningún poder divino ostentoso. Simplemente unió sus dedos como una espada. Y trazó un leve corte hacia la ilusión del demonio interior. Bajo ese corte, el siniestro gas negro que envolvía a Jian Li se desvaneció como nieve bajo el sol. Emitiendo un agudo chillido, se disolvió y desintegró rápidamente. Aquellas sombras demoníacas que aullaban, el campo de batalla teñido de sangre, el dolor punzante de la traición. Todas las ilusiones del demonio interior se desmoronaron en ese instante. Dominante, pero sin dañar ni un ápice su espíritu. Jian Li sintió que la abrumadora carga que aplastaba su conciencia desapareció de repente. Una sensación de alivio y calidez envolvió su espíritu, que estaba a punto de dispersarse. La crisis se calmó en un instante. En la habitación, la energía negra que envolvía a Jian Li se disipó por completo. La temperatura volvió a la normalidad. Su rostro seguía pálido, pero su respiración ya se había estabilizado. Cayó en un profundo sueño de autorreparación.
La conciencia divina de Luonce se retiró silenciosamente y él se quedó pensativo frente a la puerta. La rebelión de los demonios internos, parece que el origen de mi discípula es aún más interesante de lo que imaginaba. Se tocó la barbilla. Sin embargo, su carácter es bastante resistente, tiene potencial para ser moldeada. No profundizó en los secretos de Jian Li. Cada persona tiene su propio destino. Para él, lo más importante en ese momento era asegurarse de que su única discípula estuviera a salvo. Esta intervención consumió un poco de mi conciencia divina. ¿Podría considerarse como un cuidado adicional? No sé si el sistema contará esto como una recompensa, murmuró Luonce. Se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso a su habitación. La conciencia de Jian Li emergió lentamente de la oscuridad infinita. Como alguien que se ahoga finalmente rompe la superficie del agua. Abrió bruscamente los ojos, respirando con dificultad. Su pecho se agitaba violentamente. El dolor espiritual y la disipación del cultivo que esperaba no aparecieron. En cambio, todo su cuerpo sentía una inexplicable ligereza. Como si se hubiera quitado una carga de 1000 kilos. La circulación de la energía espiritual se volvió mucho más fluida. ¿No he muerto? El demonio interior se ha disipado. Inmediatamente miró hacia su interior, sorprendida al descubrir que no había rastro del demonio interior. Su nivel de cultivo se estabilizó en la etapa media de condensación de energía. Esto es demasiado anormal. Una reacción tan aterradora del demonio interior era suficiente para destrozar su débil nivel de cultivo. ¿Cómo podría disiparse en el aire y además hacer que se beneficiara de la desgracia? Inmediatamente miró a su alrededor con cautela. En la habitación todo estaba normal, los objetos ordenados. ¿Quién? ¿Quién la salvó? Jian Li reprimió con fuerza el asombro en su corazón. Se arregló un poco la ropa ligeramente desordenada. Empujó la puerta y salió. En el patio, Luonce estaba sentado en un banco de piedra. Preparaba tranquilamente una tetera de té nuevo. El vapor se elevaba suavemente, su expresión era serena, sin cambios respecto a lo habitual. Al ver salir a Jian Li, levantó la vista y comentó casualmente, ¿despierta? Tu rostro aún luce un poco pálido, ¿no dormiste bien? En el corazón de Jian Li surgieron numerosas dudas. Se acercó a Luonce, hizo una reverencia y preguntó con cautela, Maestro, hace un momento. ¿Notó algún movimiento inusual mientras su discípula practicaba? Fijó su mirada intensamente en los ojos de Luonce, intentando encontrar algún indicio revelador. Luonce levantó la tetera de barro y se sirvió una taza de té. Sopló el vapor caliente antes de alzar la vista hacia Jian Li, el demonio interior. Jian Li apretó inconscientemente el borde de su vestido con fuerza. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par, mirando a Luonce con incredulidad. ¿Él sabía que era un demonio interior? ¿Y lo dijiste con tanta ligereza? Maestro, usted ¿sabe lo que acaba de pasar? La voz de Jian Li temblaba incontrolablemente. Luonce tomó un sorbo de té y la miró con extrañeza. Su mirada parecía decir ¿qué hay de sorprendente en esto? Luego, con un tono natural, dijo, sí, lo sé. No fue solo una pesadilla. ¿Pesadilla? Jian Li quedó completamente atónita. Casi pensó que había oído mal. Aquella devastadora y destructiva contraofensiva del demonio interior. ¿En boca del maestro, se había convertido simplemente en una pesadilla? Luonce dejó la taza de té y comenzó su explicación, sí. Para quienes practican el cultivo, especialmente los principiantes que acaban de guiar Eli. La conciencia espiritual acaba de abrirse, Eli y la sangre son inestables. Es común que ocasionalmente la mente se agite y sueñen con demonios y monstruos. Hizo un gesto con la mano y, con un tono relajado, la consoló, no es nada grave, solo te asustas a ti misma. Por las fluctuaciones de tu energía de hace un momento, a lo sumo fue una pesadilla muy realista. Con despertar ya está bien. La próxima vez recuerda concentrarte y mantener la unidad interior. Si no te dejas llevar por pensamientos desordenados, no pasará nada. Jian Li miraba fijamente a Luonce. Por un momento no supo cómo responder. Al ver la expresión completamente natural de Luonce. Y sintiendo que su propio nivel de cultivo estaba efectivamente intacto. Jian Li de repente sintió que la cumbre Qigüey era muy misteriosa. Su maestro, que parecía ordinario, era aún más enigmático e impredecible. Tomó una profunda inspiración, reprimió sus emociones agitadas y dijo en voz baja,
Sí, la discípula lo entiende, gracias por la guía, maestro. Al día siguiente, el cielo estaba despejado y el aire fresco. Después de una noche de profunda regulación de la respiración, Jianli consolidó completamente su nivel en la etapa media de condensación de energía. Debido a la eliminación del demonio interior, su conciencia espiritual parecía haberse refinado un poco más. En el patio, siguiendo los métodos del canon sagrado de Liyue, estaba estirando sus extremidades de manera aparentemente ordinaria. En realidad, estaba fortaleciendo su cuerpo en secreto. En ese momento, varios sonidos de desgarro del aire, ligeramente estridentes, se acercaron desde la distancia, rompiendo la tranquilidad de la cima Kuiwei. 3 figuras, manejando luces de escape no muy hábiles, aterrizaron tambaleándose en el espacio abierto fuera del patio. Los recién llegados eran 3 jóvenes, vestidos con ropa brillante. Precisamente los nuevos discípulos seleccionados por las distintas cumbres en la ceremonia de admisión. Sus rostros mostraban cierta arrogancia y curiosidad. Observando este patio en la cima de la montaña, un tanto humilde. Oh, ¿esta es la cima Kuiwei? La energía espiritual no está mal. Pero este lugar, ¿no es demasiado sencillo? Un discípulo gordo de la cima Shaoyan fue el primero en hablar. Su tono contenía un desdén sin disimulo. El maestro Lu es de carácter sereno, no le gusta el lujo, lo que encaja con la atmósfera de este lugar. Otro discípulo alto y delgado de la cima Liu Yun añadió. Sin embargo, su mirada se posó descaradamente en Jian Li, que estaba en el patio. Sus ojos brillaron de admiración, pero rápidamente fueron reemplazados por una sensación de superioridad aún mayor. ¿Esta debe ser la hermana menor Jian? Realmente, como dicen los rumores, de apariencia excepcional. El último discípulo del pico Ixia lucía una expresión algo fría y arrogante. Miró directamente a Luonce, quien salió de la habitación principal al escuchar el ruido, y saludó respetuosamente con las manos juntas. Nosotros, Shaoman del pico Chaoyan, Sanin del pico Liu Yun y Zhou Yi del pico Ixia, saludamos al tío maestro Lu. Hemos oído que el tío maestro Lu ha aceptado a un nuevo y talentoso discípulo, por lo que vinimos especialmente a visitar. Luonce, con expresión serena, asintió levemente, sí, gracias por su consideración. Capítulo 11. El combate de Jian Li. Al ver a Luonce presente, el discípulo gordo Shaoman no se atrevió a ser demasiado descarado, pero aún así dirigió su crítica hacia Jian Li. Sonrió con picardía y elevó un poco el tono de su voz. Hermana menor Jian, he oído que tienes un pseudo espíritu raíz. Qué lástima con esa buena apariencia. En mi opinión, si hubieras venido a nuestro pico Chaoyan desde el principio, incluso con un talento inferior. Los hermanos mayores, por el bien de la camaradería entre compañeros, quizás podrían haberte guiado un poco. ¿Por qué quedarse en esta cumbre Kuiwei? Probablemente ni siquiera haya recursos de cultivo decentes, ¿verdad? Hermano menor Shao, no hables a la ligera. El alto y delgado discípulo Sanin fingió disuadirlo. Pero cambió el tono y se dirigió a Jian Li. Sin embargo, hermana menor Jian, el maestro Lu es una persona desapegada y su método de enseñanza segaramente es diferente. Quizás, ¿pone más énfasis en pulir los fundamentos? Mientras decía esto, miró significativamente las escobas y cubos en el patio. El frío y arrogante discípulo Zhou Yi también habló, sus palabras aún agudas, pero dirigidas solo a Jian Li. Hermana menor Jian, los recursos del clan son limitados y siempre se valora el potencial de los discípulos. La cumbre Kuiwei tiene poca población y el maestro lo está acostumbrado a la tranquilidad. Siendo tú una raíz espiritual falsa, aquí probablemente retrasarás tu progreso en el cultivo. Y es inevitable que afectes la reputación de la cumbre Kuiwei. Aunque estas palabras moderaron la falta de respeto hacia Luonce, el desprecio y la provocación hacia Jian Li seguían siendo evidentes. El rostro de Jian Li se cubrió al instante de una fría escarcha, y sus manos de jade se apretaron silenciosamente. ¿Qué posición no tenía ella? En su vida anterior, recibió la adoración de millones de seres vivos, cuando había sufrido tal humillación de estas insignificantes hormigas. Especialmente porque se atrevían a comportarse con tanta insolencia delante de su maestro. Una fría y penetrante intención de matar brotó en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, antes de que Jian Li estallara y sin que Luonce mostrara ira, Luonce simplemente levantó ligeramente la mano, indicando a Jian Li que se calmara. Su mirada recorrió a los 3 jóvenes, sus ojos aún cálidos y serenos. Como si estuviera observando a unos niños traviesos e indisciplinados.
Terminaron, dijo Luonce con un tono plano. Los tres se quedaron desconcertados por su reacción excesivamente tranquila. Luonce dejó de mirarlos y se dirigió a Jian Li, su tono amable, Lier. Su discípula está aquí, respondió Jian Li inmediatamente, concentrándose y con respeto. Estos sobrinos discípulos, Luonce indicó con la mirada a los tres intrusos. Dijo con calma, vengo de lejos, con gran entusiasmo. Ve a acompañarlos en un intercambio, como ejercicio para estirar los músculos. No defraudes la camaradería entre compañeros. Al escuchar estas palabras, no solo los tres discípulos se sorprendieron, sino que incluso Jian Li se quedó un momento perpleja. ¿El maestro quiere que ella actúe? Luonce, como si acabara de recordar algo, añadió con indiferencia. Su voz no era alta, pero llegó claramente a los oídos de todos. Ah, por cierto. Ya que han venido juntos, entonces, que ataquen todos a la vez. Para evitar dar indicaciones una por una, que lleva tiempo y esfuerzo. Y también para no parecer que el pico Kuiwei es descortés con los invitados, faltando a la etiqueta. Estas 4 palabras resonaron como un trueno en el patio. Los rostros de Sao Man, Sanin y Zhou Yi se enrojecieron al instante, pasando de la sorpresa a la vergüenza y la indignación. Aunque los tres eran discípulos recién ascendidos, al ser seleccionados por sus respectivos picos, tenían su propio orgullo. ¿Cuándo habían sido menospreciados de esta manera? Y además, por un tío al que consideraban mediocre. ¿Dejar que su discípulo con raíz espiritual falsa enfrente a 3 enemigos solo? Esto es simplemente una humillación extrema. Tío Lu. Tú. Sao Man, de temperamento más explosivo, no pudo evitar hablar. Pero Jian Li entendió al instante la intención de su maestro. No se trata de competir por fuerza o valentía. Esto es el maestro estableciendo su autoridad y también reivindicando el nombre de la cumbre Kuiwei. Una oleada de espíritu de lucha surgió en su corazón. Discípulo obedece. Jian Li dio un paso adelante. Su aura originalmente reservada se volvió repentinamente aguda. Con una mirada tranquila, recorrió a los tres hermanos mayores, por favor. Arrogancia. Zhou Yi, de carácter frío y orgulloso, al sufrir tal humillación, fue el primero en no poder contenerse. Unió sus dedos como una espada, moviendo la escasa energía espiritual dentro de su cuerpo. Ejecutó la técnica de espada básica de la cumbre Ixia, estocada de nubes flotantes. Una ráfaga de energía de espada ligeramente dispersa se dirigió directamente al hombro de Jian Li. En su opinión, para lidiar con una raíz espiritual falsa, un movimiento era suficiente. Al mismo tiempo, Sao Man rugió furiosamente, su cuerpo obeso era sorprendentemente ágil. Su puño silbaba en el aire, utilizando el puño rompemontañas del pico del amanecer. Este golpe era poderoso y pesado, dirigido directamente hacia la espalda de Jian Li. Los ojos de San Qin parpadearon mientras se deslizaba silenciosamente hacia un costado. Sostenía una fénix de fuego, de bajo nivel en su mano, lista para activarla en cualquier momento y atacar por sorpresa. Aunque los tres no coordinaban bien sus movimientos, al atacar simultáneamente, su ímpetu era feroz. Las fluctuaciones de energía espiritual perturbaban instantáneamente la tranquilidad del patio. En lo alto de la plataforma, algunas ondas de conciencia casi imperceptibles parecían vibrar levemente. Observaban este conflicto repentino. Frente al ataque triple, un destello de indiferencia, propia de la emperatriz Liyue, brilló en los ojos de Jian Li. En su mirada, los ataques de estos tres estaban llenos de fallos y eran lentos como una tortuga. En lugar de retroceder, avanzó, su figura giró suavemente como una semilla de sauce en el viento. Primero se enfrentó a la estocada de nubes flotantes de Zhou Yi. Ella no lo recibió de frente, solo actuó en el instante en que la energía de la espada la alcanzó. Extendió 2 dedos de jade como cebollas de primavera y con un gesto aparentemente casual, los deslizó y guió. Zhou Yi sintió que su energía de espada chocaba contra un vórtice increíblemente flexible. La dirección de la energía de la espada se desvió instantáneamente. No solo no logró herir a Jian Li, sino que se desvió oblicuamente hacia Sao Man, quien se acercaba corriendo. Sao Man gritó asustado, apresurándose a retraer su puño para bloquear, quedando en una situación desastrosa. Y en ese breve instante, los pasos de Jian Li no se detuvieron. Ya se había acercado a Sanin, quien intentaba activar el talismán. Sanin solo sintió que su vista se nublaba y su muñeca se entumeció de repente.
Como si fuera agarrada por unas tenazas de hierro, el talismán del cuervo de fuego que sostenía entre sus dedos había cambiado de dueño. El talismán llegó a las manos de Jian Li. Jian Li ni siquiera lo miró, y con un movimiento de mano, lanzó el talismán hacia Zhou Yi. Zhou Yi acababa de disipar su propia energía de espada y aún estaba conmocionado. El talismán se encendió al contacto con el viento, transformándose en un pequeño cuervo de fuego. Aunque su poder no era grande, asustó a Zhou Yi, quien agitó su espada a toda prisa para defenderse. La manga de su túnica taoísta se quemó en un trozo, quedando cubierto de polvo y cenizas. En ese momento, Zhao Man acababa de neutralizar el daño accidental y, rugiendo, se lanzó de nuevo al ataque. Esta vez, Jian Li ya no esquivó, inclinó ligeramente la cabeza y observó con claridad la trayectoria del puño. Ella también lanzó un puñetazo. Este golpe, aparentemente ligero y sin fuerza, llegó después pero impactó primero. Se estampó con precisión en el grueso pecho de Zhao Man. Con un sonido sordo, el impulso de avance de Zhao Man se detuvo abruptamente. Su enorme cuerpo se tambaleó un par de veces y terminó sentado en el suelo. Su rostro mostraba total incredulidad, sintiendo solo una fuerza flexible que penetraba en su cuerpo. Esto le hizo sentir un tumulto en su energía y sangre, y por un momento no pudo reunir fuerzas. Desde el inicio hasta el final, solo pasó un instante, como un respiro. En el patio, solo quedaba Sanin sujetándose la muñeca y gimiendo de dolor. Zhou Yi, en un estado lamentable, intentaba apagar las chispas en su manga. Zhao Man se desplomó en el suelo, gimiendo y quejándose. Jian Li seguía de pie en el mismo lugar, con su vestido ondeando y su respiración tranquila. Ni siquiera utilizó ningún hechizo decente. Solo por su agilidad, su perspicacia y su control exquisito de la fuerza. Derrotó fácilmente a 3 oponentes del mismo nivel con gran facilidad. Un silencio sepulcral. La arrogancia y el desdén en los rostros de los 3 de Zhao Man habían desaparecido por completo. En su lugar, aparecieron el asombro, el miedo y una profunda incredulidad. No podían entender cómo un pseudo-origen espiritual podía ser tan fuerte. Jian Li los miró ligeramente, con una mirada serena y sin ondas. Luego, en silencio, dio media vuelta, regresó detrás de Luonce y se quedó de pie con las manos caídas. Luonce, desde el principio hasta el final, ni siquiera cambió su postura al sentarse. Tomó la taza de té ligeramente fría de la mesa de piedra y bebió un sorbo suavemente. Entonces alzó la mirada, observando a los 3 en su lamentable estado, y su tono seguía siendo sereno. El camino de la práctica es largo y tortuoso, el talento no es lo único. Evita la arrogancia y la impaciencia, los cimientos son el camino correcto. Su mirada pasó por los defectos expuestos cuando los 3 ejecutaban sus técnicas. Señaló casualmente 2 frases, la estocada de la nube flotante, si la intención flota, él y se dispersa. El puño rompe montañas, si la fuerza es violenta, el espíritu se vacía. Vuelvan y reflexionen bien. Estas palabras fueron como una guía común de un mayor a un menor. Pero hicieron que Zhao Man y los otros 2 se sonrojaran y se sintieran avergonzados. Gracias por la guía, tío Lu. Nos retiramos. Los 3 no se atrevieron a quedarse más, levantándose apresuradamente. Sin preocuparse por arreglar su apariencia, levantaron una luz de escape tambaleante. Huyeron del pico Kuibei como perros callejeros. Capítulo 12. La llegada del líder de la secta. El patio recuperó su tranquilidad. Luonce dejó la taza de té y miró a Jian Li a su lado. Su respiración estaba contenida, pero sus ojos estaban más claros que nunca. Luonce asintió ligeramente, con un destello de satisfacción en sus ojos. Aviso, la discípula Jian Li derrotó a los provocadores, evaluación de comportamiento, defendió la dignidad del maestro. Enaltecimiento del prestigio de la cima Kuiwei, cumple con el criterio de proteger a los propios. El anfitrión dio indirectamente, obteniendo recompensa de cultivo asociada, 20 años. El vínculo maestro-discípulo aumentó ligeramente. Sintiendo el aumento silencioso de su energía espiritual dentro de su cuerpo, Luonce esbozó una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Esta discípula realmente es una estrella de la fortuna. Parece que esta forma de cuidado puede aumentar un poco más. Poco después de que los 3 discípulos se fueran en desgracia. Varias percepciones sutiles cubrieron silenciosamente el pequeño patio en la cima de la cima Kuiwei. Se detuvieron un momento en Jian Li antes de retirarse como la marea. Luonce estaba empujando una taza de té recién preparada hacia Jian Li.
Su movimiento no se detuvo en absoluto, como si no se hubiera dado cuenta. Sin embargo, Jian Li sintió una presión invisible pasar por encima. Ella sabía que los altos mandos de la secta habían notado el alboroto anterior. Efectivamente, poco después, un destello de luz surcó el cielo. El líder Luo Tianmin y el jefe del pico Shaoyan, junto con otras figuras clave de la secta, habían aterrizado silenciosamente fuera del patio. Su llegada no fue tan llamativa como la de los 3 discípulos anteriores. Hermano líder, hermanos. Luonce se levantó, manteniendo su actitud serena. Hizo una reverencia con las manos unidas. Luo Tianmin recorrió el patio con la mirada. Se detuvo en el terreno ligeramente desordenado y en Jian Li, cuya respiración ya se había calmado. Una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. Inmediatamente, su rostro mostró su habitual sonrisa amable. Hermano Lu, hace un momento sentí algunas ondas de energía espiritual aquí, ¿ha sucedido algo? Gracias por su preocupación, líder, no ha pasado nada importante. Solo algunos sobrinos vinieron de visita y tuvieron un intercambio con Lier. Los jóvenes son activos, el alboroto fue un poco mayor. La voz de Luonce era tranquila, como si hablara de algo común. En ese momento, el jefe del pico Shaoyan, el monje severo a su lado, dirigió su mirada hacia Jian Li. Su ceño se frunció casi imperceptiblemente. No cuestionó directamente el nivel de Jian Li, sino que se dirigió a Luonce. Discípulo Lu, esta discípula tuya, acaba de ingresar hace apenas un mes. Observando su aura, es sorprendentemente sólida y estable, no parece alguien que recién comienza en el camino. Sus palabras eran sutiles. Pero el significado ya era claro, alcanzar la etapa media de condensación de y en un mes era demasiado rápido. Tan rápido que resultaba inusual. Otro anciano de cabello y barba blancos también reflexionó acariciándose la barba. Ciertamente, sus fundamentos son sólidos, sin mostrar debilidad. Discípulo Lu, has enseñado con gran habilidad. Sus palabras parecían un elogio. Pero en lo profundo de sus ojos se escondía una profunda duda. Luo Tianmin asintió levemente y retomó la conversación. Miró a Luonce con una mirada amable. Discípulo Lu, la soledad de la cumbre Kuiwei es difícil de soportar y tú solo la sostienes con esfuerzo. Ahora que has aceptado una discípula, hay esperanza para la transmisión, y yo, como tu hermano mayor, también me alegro por ti. Su tono cambió ligeramente. Su voz se volvió grave y reflexiva. Sin embargo, el camino del cultivo, al final, debe seguir un proceso gradual. Especialmente en la etapa de sentar las bases, es de suma importancia, ya que determina cuán lejos se puede llegar en el camino futuro. Algunos caminos, aunque parezcan atajos, en realidad, conllevan riesgos considerables. No mencionó explícitamente acumulación de recursos o forzar el crecimiento. Pero la preocupación y la advertencia transmitidas entre líneas eran más que evidentes. En su opinión, que Jian Li, con un pseudo espíritu raíz, lograra un progreso tan rápido. La única explicación era que Luonce amaba demasiado a su discípula. Invertía los escasos recursos restantes de la cumbre Kuiwei en Jian Li sin importar el costo. Este método de agotar los recursos podría crear la ilusión de un genio a corto plazo. Pero a largo plazo, arruina tanto al discípulo como a sí mismo. Luo Tianmin suspiró en silencio. Ay, el hermano Lu es aún demasiado joven, impaciente. Seguro que ha vaciado todos sus recursos para formar a su única discípula. Queriendo demostrar algo con esto, o mantener la cumbre Kuiwei. Este amor por su discípula es comprensible, pero al final es una visión corta de miras. La raíz espiritual falsa al final es falsa, por muchos recursos que haya, es difícil cambiar el destino contra el cielo. Al contrario, lo agotará él mismo y también perjudicará a esta niña. El jefe del pico del sol naciente pensó fríamente, ¡qué locura! Gastar tantos recursos por un discípulo con raíz espiritual falsa es simplemente estúpido. Parece que el pico del verde tenue realmente ha agotado su suerte. El sobrino Lu normalmente parece indiferente, no pensé que en este asunto estuviera tan obsesionado. Otro anciano sacudió la cabeza en secreto, qué lástima, esta niña tiene un aspecto tan destacado. Si su talento fuera mejor, la acción del sobrino Lu probablemente tendrá el efecto contrario. Al contrario, hará que ella caiga aún más en el futuro. Luonce escuchaba estas palabras llenas de preocupación pero con intenciones ocultas. Mirando las miradas comprensivas y autosuficientes de todos, que creían haberlo entendido todo. En su corazón comprendía su malentendido. Quería explicar un poco más sobre cómo el trabajo ordinario quizás ayuda a los cimientos.
Pero las palabras llegaron a sus labios y las tragó de nuevo. Sabía que, frente a estas percepciones profundamente arraigadas, cualquier explicación sería vista como una excusa. Su rostro seguía mostrando una expresión serena y despreocupada. Ni admitió ni refutó. Solo se inclinó ligeramente, manteniendo un tono de voz tan tranquilo como siempre. Gracias por la advertencia, hermano mayor y todos los hermanos, lo recordaré con atención. Al ver la reacción de Luonce, que parecía una admisión tácita, Luo Tianmin y los demás se convencieron aún más de sus sospechas. Las palabras de consejo ya habían sido expresadas con moderación, seguir insistiendo dañaría las relaciones. Finalmente, Luo Tianmin miró profundamente a Luonce. Su mirada era compleja, llena de lástima y resignación. Y también un matiz de que te vaya bien por tu cuenta. Bueno, está bien que tengas claras las cosas. Luo Tianmin no dijo nada más. Los asuntos del clan son numerosos, no molestaremos más al hermano menor en su meditación. Los varios se transformaron en luces fugaces y se fueron, llegando de repente y partiendo con decisión. Como si solo hubieran pasado por allí para mostrar su preocupación. El patio volvió a sumirse en la tranquilidad. Jian Li, de pie detrás de Luonce, vio claramente el enfrentamiento silencioso que acababa de ocurrir. Sentía pena por su maestro. Él la guiaba de una manera tan sutil que ni siquiera ella podía comprenderla por completo. Sin embargo, fue malinterpretado como una simple acumulación de recursos tan superficial. Luonce se volvió y vio los labios apretados de Jian Li y el atisbo de indignación en sus ojos. En cambio, sonrió. Extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en el hombro, con un gesto completamente natural. El viento de la montaña pasa por los oídos, ¿por qué preocuparse? Su voz era suave, con un poder reconfortante. El cultivo es un asunto personal, como beber agua, solo uno sabe si está fría o caliente. Levantó la cabeza y miró el cielo azul y las montañas verdes que se extendían fuera del patio. Vamos, Lier, el sol está perfecto. No desperdicies este buen momento para cortar leña. Como si la visita del líder de la secta y los ancianos realmente hubiera sido solo una brisa insignificante de la montaña. ¿Qué pasa sin dejar rastro? Su mundo seguía siendo solo las nubes que se arremolinaban y se dispersaban en la cima del pico Kuiwei. Y la rutina diaria de cortar leña, acarrear agua, estudiar y practicar la espada. Jian Li observaba el perfil sereno de su maestro. Las pequeñas olas en su corazón también se calmaban gradualmente. En su lugar, surgía una inexplicable tranquilidad y firmeza. Asintió con fuerza y respondió con claridad, sí, maestro. Las figuras del maestro y la discípula se fundieron de nuevo en el sendero que conducía a la montaña y el bosque. Capítulo 13. Mejora de la raíz espiritual de Jian Li. El tiempo pasaba rápidamente, y desde aquel día de la visita, la vida en la cima del pico Kuiwei se volvió aún más tranquila. Bajo la guía de Luonce, Jian Li continuaba su práctica día tras día. Su entrenamiento consistía en actividades ordinarias como cortar leña, acarrear agua y baños medicinales. Su nivel de cultivo mejoraba constantemente bajo la doble influencia del Sutra Sagrado de Liyue y este singular entrenamiento. El estado de la etapa media de condensación de Yi ya se había consolidado, avanzando firmemente hacia la etapa tardía. Sin embargo, Jian Li podía sentir que la pseudo raíz espiritual en su cuerpo era como una cadena invisible. Limitaba enormemente la eficiencia de absorción del Sutra de Liyue. Aunque el sutra tenía el efecto de nutrir la raíz espiritual, el proceso era exasperantemente lento. Un día, al caer la noche, Jian Li se sentó en un cojín de meditación y, como de costumbre, practicó el primer capítulo del Sutra de Liyue. De repente, su mente se agitó levemente, sintiendo que el hálito en lo profundo de su dantian se volvía excepcionalmente activo. Su resonancia con el método del sutra alcanzó una intensidad sin precedentes. La raíz espiritual en su cuerpo, nutrida durante más de un mes y que ya había experimentado cambios sutiles, parecía haber llegado a un punto crítico. El talento que Jian Li había estado aumentando día a día finalmente acumuló cambios cuantitativos hasta provocar un cambio cualitativo. Maestro, a la mañana siguiente, Jian Li encontró a Luonce, quien estaba practicando lentamente una serie de ejercicios de salud en el patio. Con expresión solemne, dijo, discípula siente que su cultivo ha llegado a un punto muerto y la raíz espiritual parece estar inquieta. Suplico al maestro que permita a esta discípula retirarse en reclusión por un tiempo para intentar un avance. Luonce retiró su puño y se mantuvo erguido, su respiración tranquila. Miró a Jian Li, asintiendo levemente.
Dijo, sí, la respiración está estable y la base consolidada. Es el momento adecuado. Ve, la sala de meditación ya está preparada para ti, nadie te molestará. Su tono era habitual. Gracias, maestro. Jian Li hizo una profunda reverencia y se dirigió hacia la sencilla sala de meditación destinada al entrenamiento. La puerta de piedra se cerró lentamente, aislando el interior del exterior. Jian Li concentró su mente, poniendo en marcha con toda su fuerza el primer capítulo del Sutra Sagrado de Liyue. Impulsando la técnica al máximo, dio con cuidado la energía acumulada durante más de un mes. Esta energía se utilizaba para nutrir la raíz espiritual, y ella lanzó un asalto hacia la obstinada esencia de la raíz espiritual falsa. Al principio, solo había un leve hormigueo, como si un gusano de seda mordisqueara hojas en primavera. Pero pronto, a medida que el poder nutritivo penetraba y transformaba la estructura fundamental de la raíz espiritual, el dolor aumentó abruptamente. En la sala de meditación, Jian Li emitió un gemido de dolor que no pudo contener. Este dolor afecta directamente los cimientos del cultivador. Es 100 veces más intenso que el simple tormento físico. Su cuerpo tembló violentamente, el sudor empapó su ropa al instante y su rostro palideció como el papel. Se mordió los labios hasta dejar marcas de sangre. El linaje espiritual es el certificado de aptitud que el cielo y la tierra otorgan al cultivador. Cambiar su naturaleza por la fuerza es como ir en contra del cielo. El proceso es extremadamente peligroso y el dolor que lo acompaña es insoportable para un ser humano. Aguanta. Debes aguantar. Es la única esperanza para liberarte de las ataduras, gritó en su corazón. No supo cuánto tiempo pasó. En la cámara de meditación, centrada en Jian Li, la escasa y difícilmente concentrable energía espiritual del cielo y la tierra de repente cambió. Como si estuvieran atraídas por una poderosa fuerza, comenzaron a fluir frenéticamente hacia su interior. La velocidad era al menos varias veces mayor que antes. Su pseudo linaje espiritual, originalmente impuro, heterogéneo y de color apagado, había experimentado un bautismo. Aunque aún no ha alcanzado el nivel de raíz espiritual verdadera, ya ha experimentado una transformación. Ha ascendido de la raíz espiritual falsa, más baja a la raíz espiritual de buena calidad. Este es un salto cualitativo. Significa que su eficiencia para absorber y refinar el y espiritual mejorará enormemente. En el instante en que se completó la transformación, Jian Li sintió una gran ligereza en todo su cuerpo. Como si se hubiera quitado una gran montaña que llevaba cargando durante mucho tiempo. Los poros de su cuerpo se abrieron espontáneamente, devorando con avidez el y espiritual que se había concentrado. Su piel se volvió más brillante y translúcida. Toda su persona emanaba una fresca y etérea cualidad, desde dentro hacia afuera. El cambio más notable estaba en sus ojos. Sus ojos, ya extremadamente hermosos, ahora eran tan claros como el agua otoñal de un estanque frío. Eran profundos y brillantes, y al mirar alrededor, había un destello divino fluyendo sutilmente en ellos. Una diferencia abismal en comparación con antes. Cuando el y espiritual turbulento en la cámara de meditación gradualmente se calmó. Jian Li exhaló un largo suspiro y abrió lentamente los ojos. Realmente había cambiado su destino contra el cielo con el Sutra de Liyue. Había alterado la aptitud de este cuerpo. Al abrir la puerta de piedra de la cámara de meditación, la luz exterior se filtró suavemente. Jian Li inhaló profundamente el aire fresco, sintiéndose renovada y clara de mente. Con un leve movimiento de su conciencia, percibió una aura serena proveniente de la dirección del bosque de bambú en la montaña trasera. Era la energía única de su maestro, Luonce. Jian Li esbozó una sonrisa en los labios y se dirigió hacia el bosque de bambú. Al atravesar el tranquilo sendero del bosque, aún sin ver a nadie, primero escuchó el sonido del Lin. El murmullo del Lin fluía como un manantial claro, sin prisa ni pausa, libre de polvo. En la melodía no había pasión combativa ni profunda melancolía. Solo una serenidad despreocupada y desapegada del mundo. Jian Li redujo el paso y se acercó sigilosamente. En lo profundo del bosque de bambú, sobre una roca verde, Luonce, vestida con ropas sencillas, estaba sentada con las piernas cruzadas. Sobre sus rodillas descansaba una antigua cítara de madera rústica. Sus largos dedos acariciaban suavemente las cuerdas, con movimientos pausados y precisos. La luz del amanecer se filtraba entre las hojas de bambú, proyectando sobre él un juego de luces y sombras. Resaltando aún más su belleza extraordinaria, que parecía más propia de un ser celestial que terrenal.
Con los párpados ligeramente bajos, sus largas y densas pestañas proyectaban una tenue sombra bajo sus ojos. Su expresión era concentrada y serena. Parecía fundirse por completo con la cítara, el bosque de bambú, la brisa fresca y la luz matutina, desprendiendo una tranquilidad indescriptible. Jian-Li quedó momentáneamente absorta, cautivada por la escena. En su vida anterior, como emperatriz, había conocido innumerables talentos, inmortales y dioses. Pero nunca había encontrado a alguien tan singular como su maestro. Su atractivo no radicaba solo en su apariencia, sino en la calidez que emanaba de su esencia. En esa serenidad que trascendía lo mundano. Como un paisaje de tinta china, impresionante a primera vista y de profundo significado al contemplarlo con detenimiento. Hace que uno se sumerja en ello sin darse cuenta. Mi maestro. El corazón de Jian-Li se saltó un latido sin razón, su apariencia tranquila tocando el lin es realmente hermosa. Rápidamente recuperó su concentración, se regañó internamente por su falta de compostura y llamó suavemente, maestro. El sonido del lin se desvaneció suavemente. Luón se levantó la cabeza y vio a Jian-Li, erguida y elegante, no muy lejos. Su mirada se detuvo brevemente en ella, y luego mostró una suave sonrisa. ¿Has salido del retiro? Parece que has obtenido buenos resultados. Sí, gracias a la bendición del maestro, su discípula ha tenido la suerte de progresar un poco. Jian-Li se acercó y saludó respetuosamente. Mirando de cerca los ojos claros y serenos de Luonce, sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. Los cimientos son sólidos, él está estable y el espíritu también ha mejorado, bien hecho. Luonce asintió ligeramente, con aprobación en su mirada. Parece que el trabajo diario no ha sido en vano. El trabajo al que se refería era, naturalmente, cortar leña y acarrear agua. Todo es gracias a la excelente enseñanza del maestro. Jian-Li dijo con sinceridad. Si no fuera por la guía del maestro, aparentemente ordinaria pero llena de misterio, ella no habría tenido tanto éxito. Luón se sonrió, sin decir más, solo levantó la mano indicándole que se sentara en el banco de piedra al lado. Capítulo 14. El cuerpo inmortal de las 10.000 tribulaciones. Maestro y discípula disfrutaron de un raro momento de tranquilidad en el sereno bosque de bambú. La brisa soplaba, las hojas de bambú susurraban, creando una atmósfera pacífica y hermosa. Jian-Li, mirando el perfil sereno de su maestro, recordó otro propósito de su salida del retiro. Pensando cuidadosamente en sus palabras, comenzó, maestro, durante este retiro, no solo he mejorado un poco mi cultivo. También recordé algo que sucedió antes. Oh. ¿Qué cosa? Luón se la miró, con una mirada suave y llena de curiosidad. Jian-Li sacó de su pecho una simple tablilla de jade y la presentó con ambas manos. En el camino hacia la secta Luoxia, tuve la suerte de encontrarme con un anciano cuyo aura era profunda como el mar. Al ver que el discípulo quizás actuaba por impulso, me regaló este jade tallado. Dijo que era un método de entrenamiento físico. Pero el discípulo es de capacidad limitada y, siendo mujer, siento que no encaja bien con las características de este método. Nunca lo he comprendido. Hizo una pausa, mostrando apropiadamente una expresión de confusión. El discípulo tiene poca experiencia y tampoco sabe qué nivel tiene este método. Solo siento que sus palabras son oscuras. Dejarlo aquí sería como una perla cubierta de polvo. Pensándolo bien, solo el maestro quizás pueda entender su valor. El discípulo desea ofrecer este método al maestro, quizás pueda serle de ayuda. Esta era la explicación que Jian-Li había preparado desde hace tiempo. Después de despertar los recuerdos de su vida pasada, tenía innumerables métodos y secretos en su mente. Seleccionó un método adecuado para el entrenamiento masculino y de nivel suficientemente alto. La razón por la que eligió el cuerpo inquebrantable de las 10.000 tribulaciones fue precisamente por su extremadamente alto nivel. Y además, es un método de entrenamiento físico extremadamente raro y poderoso. Si se logra cultivar con éxito, el cuerpo físico se vuelve casi indestructible, lo que constituye un tesoro supremo para cualquier practicante. Al no poder explicar su origen, inventó la excusa de que fue un regalo de un antepasado. Al escuchar esto, Luón se mostró un destello de sorpresa en sus ojos. No esperaba que su discípula tuviera tal oportunidad. Tomó la tablilla de jade, pero no la examinó de inmediato, sino que dijo con amabilidad, me alegra mucho que tengas esta intención. Sin embargo, si es un regalo de un antepasado, sería mejor que lo comprendieras tú misma. Maestro, insistió Jian-Li, realmente siento que no tengo afinidad con este método de cultivo.
Forzarlo no sería beneficioso. Además, el maestro ha sido muy generoso conmigo y no sé cómo corresponder. Solo puedo expresar mi gratitud con este insignificante objeto. Por favor, maestro, no lo rechace. Al ver la sinceridad de Jian Li, Luonce ya no se negó. Asintió y dijo, en ese caso, lo aceptaré temporalmente y lo estudiaré por ti. Separó un hilo de su conciencia y lo introdujo en la tablilla de jade. Al instante, el estado de ánimo sereno de Luonce se vio sacudido abruptamente. Aviso, se detectó un flujo de información de técnica desconocida, se está realizando un análisis profundo. Análisis completado. Nombre de la técnica, cuerpo inmortal de las 10.000 tribulaciones. Determinación de grado, grado divino inferior. Descripción de la técnica, técula suprema de los cultivadores físicos de la antigüedad, que utiliza las fuerzas de las 10.000 tribulaciones para templar el propio cuerpo. El cuerpo físico alcanza la santidad, soporta 10.000 tribulaciones sin desgastarse, eterno e indestructible. Al cultivarla hasta la gran consumación, se puede sacudir las estrellas con las manos desnudas y atravesar el mar de sufrimiento con el cuerpo físico. Los requisitos de cultivo son extremadamente exigentes, requieren gran perseverancia y grandes oportunidades. Evaluación de valor, invaluable. Grado de la técnica principal actual del anfitrión espada corazón retorno a lo mundano, grado terrenal inferior. Grado de la técnica del clan Sensón de Loxia verdadera explicación de Loxia, grado terrenal superior. Es una técnica de grado divino. Las pupilas de Luonce se contrajeron levemente, incapaz de contenerse. Los grados de las técnicas se dividen en mundano, espiritual, terrenal, celestial, venerable, divino, imperial. En esta frontera del norte, las técnicas de grado terrenal ya son tesoros del clan. Las técnicas de grado celestial solo existen en leyendas. En cuanto al grado divino, es simplemente una existencia inalcanzable. ¿Qué clase de persona habrá encontrado este discípulo suyo en ese supuesto encuentro fortuito con un anciano? ¿Un método divino entregado tan casualmente? Esta oportunidad es simplemente demasiado increíble. Luonce rápidamente reprimió el torbellino de emociones en su interior. Su rostro seguía manteniendo la calma. Pero su mirada hacia Jian Li se volvió inevitablemente más profunda. Recogió lentamente la tablilla de jade, con un tono de voz solemne, Lier, este regalo es demasiado valioso. Jian Li había estado observando atentamente la reacción de Luonce. Aunque él intentaba ocultarlo, ella captó ese instante de conmoción. Se sintió aliviada, sabiendo que su maestro ya reconocía el valor de este objeto. Pero al ver que no indagaba en los detalles, respiró aún más tranquila. Fingiendo despreocupación, sonrió y dijo, maestro, exagera, este discípulo tampoco entiende estas cosas. Solo pensé que sería un desperdicio guardarlo conmigo. Si le resulta útil al maestro, con eso basta. Luonce miró profundamente a Jian Li. No dijo más palabras de rechazo o agradecimiento. Simplemente guardó este sentimiento en su corazón. Asintió con la cabeza y dijo suavemente, entiendo tu intención, discípula. Este método de cultivo es realmente extraordinario, lo estudiaré con detenimiento. Cambió de tema, volviendo a lo cotidiano, hoy el clima es muy bueno, acompáñame a la montaña trasera a recolectar algunas hierbas medicinales. Más tarde prepararé una olla de sopa medicinal para fortalecer la base y nutrir la esencia. Sí, maestro. Jian Li aceptó con alegría. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 días. En la cima del pico Qiwei, el amanecer asomaba levemente. Luonce se levantó como de costumbre, primero practicó lentamente una serie de ejercicios de boxeo para la salud en el patio. Luego tomó el hacha de leña y la cuerda de cáñamo en la esquina del muro, y caminó lentamente hacia la montaña trasera. La tarea de hoy era cortar leña. Seleccionó un árbol de hierra muerto, sus movimientos eran pausados y sin prisa. La postura al blandir el hacha era simple y sin adornos, como si realmente fuera solo un hombre común. El hacha cayó, emitiendo un sonido sordo y pesado. El sudor fue empapando gradualmente su ropa. Pero su expresión estaba concentrada, su respiración estable, completamente inmerso en este trabajo. Para él, esto no era una tarea ardua, sino una práctica espiritual. Era el camino para comprender el verdadero significado de lo ordinario. El sol se elevaba gradualmente y 3 cargas de leña ya estaban ordenadamente apiladas en la esquina del patio. Luonce se secó el fino sudor de la frente y se preparaba para ir a buscar agua. En su mente, como de costumbre, sonó la notificación del sistema.
Notificación, liquidación de la práctica de ayer completada. Cortar 3 cargas de leña, caminar 8 li por el sendero de la montaña, mente clara y serena, cumple con los criterios de mortal. Recompensa de cultivo básico obtenida, 10 años. A diferencia de fortalecer directamente los cimientos de la espada del corazón del retorno a lo ordinario como de costumbre. Esta recompensa de cultivo se dirigió específicamente a la práctica del cuerpo inquebrantable de las 10.000 tribulaciones. El sistema permite al U11 asignar las recompensas de cultivo a técnicas y habilidades específicas. Después de la infusión de cultivo, Lu11 sintió que esos 10 años de cultivo se transformaban en un torrente ardiente que lavaba su cuerpo físico. El proceso duró aproximadamente el tiempo que tarda una vara de incienso en consumirse. Lu11 exhaló un largo suspiro, con un toque de calor en su aliento. Movió un poco sus extremidades y sintió que todo su cuerpo estaba lleno de fuerza. No es de extrañar que sea una técnica de refinamiento corporal de nivel divino, solo con los fundamentos ya tiene un efecto tan milagroso. Un destello de luz brilló en los ojos de Lu11. Con un pensamiento, invocó la pantalla luminosa del sistema que solo él podía ver. Anfitrión, Lu11. Aptitud, huesos ordinarios. Linaje, humano común. Cultivo, etapa tardía del reino del Dharma. Técnicas, cuerpo inquebrantable de las 10.000 tribulaciones fundamentos. Habilidades supremas, espada del viento suave que acaricia los sauces, técnica de sembrar nubes y distribuir lluvia. En el panel, cuerpo inquebrantable de las 10.000 tribulaciones se había convertido en la técnica principal de cultivo. Y se mostraba en la etapa de fundamentos.